Contenido apto para todo público. Oye, ya sabes, señora, con el pretexto de llevar a la niña a la escuela, llega la hora que se le da la gana. Señora, le estoy hablando, señora Tapia. Me mandaron el novio. ¿A quién? ¿De su hija? No, de la muñequita, menso. Del taller de juguetes. Pero del este novio es como, Romaverte. mire, con su overol. ¿Por qué no saluda, señora? Hay gente esperando Pues recibir que se espere. información. Ya nos esperaron desde el viernes, espérense. ¿Qué tal se siente estar en la casa sin escuincles? Híjole. 25 millones de alumnos Yo sí la extraño. están convocados para que entre. ¿Sí la extraña? No hubo quien me hiciera mi lunch. ¿A ella le hacía su lunch a usted? Ya los últimos días, pues sí. Pues ahora ¿A poco ya se no me amoló, eché? señora. Pues está la cosa complicada. Llamaron a 25 millones, los que quiera. Ahora sí que hay unos que hacen híbrido, otros que sí tienen que ir. Y ayer la banda todavía comprando útiles Sí. de última. A ver si me puede hablar. Unas Sí, colas, pues sí. señora, yo vi unas colas. No, filas. Usted va a ver otra cosa, Pero pero yo no vi- sea yo- acosador, menso. No, es que sí había muchas. Pero ¿saben ya. qué? El problema es que llevaban a los niños y no hay que ponerlos en riesgo. Pero mira, luego compra uno el cuaderno y el chamaco no lo escogió y te dice, no lo quiero usar, no. Ay, pues así lo han de tratar sus hijos. Yo compro el cuaderno y ese que se usa, señora, pues si no hay para, si no es fonda. Se ve que usted fue padre, pero hace 50 años, señora, señor. pues qué hijas ¿Cómo tiene, cree? señora, sí edúquelas. ¿Usted quiere muy bien, ver hijas? A muy ver. bien, ¡ay! Si quiere ver hijas respetuosas, señora, No, si quiere ver cállese. hijas independientes, Cállese, zángano, si quiere ver hijas cállese. grandes, usted avíseme y yo le digo Oiga, cómo educarlas. Deje de decir tanta sandez. Espéreme, que vamos con la entrada porque tenemos que empezar, señor. Así es, gracias a Dios, estamos cerca del viernes nuevamente. Y Cerca del ahí viernes tengo pollito fue viernes, que comerme sábado, con domingo, lunes. usted, ¿De qué, señora? ¿De qué? Que no puso orden el viernes. ¿Cuándo? Luego. Señora, Estas son las el viernes todo fue rectitud, señora. El viernes todo fue. Sí, se descontroló No hasta el ingeniero, no todos. El hombre verde le vamos a poner ahora con el green screen ese al ira. A ver, estas son las que te levantan. Venga, aviéntelas todas. Ahora eso. sí. Si hay pequeñines viéndonos que espero, porque ya ve que a unos les toca un día y a otros no, y así, les recomendamos discreción de los padres. Por favor, váyanse ahorita a la Por eso luego ponen en YouTube que el contenido del noticiero es fuerte. delicado. Pues es que sobre todo algunas fotos. Un niño logró escapar de un lugar en el que sicarios atacaron a un grupo de hombres. ¿En dónde fue Vean esto, esto. señora? En San Luis Río Colorado, Sonora. Vea usted. Al niño chiquito lo dejaron solito Todos y él corrieron. solito se puso a salvo. Tremendo, ¿eh? Qué poca, dejar a la escuela ahí. Los la demás verdad, chamacos. sí. Nadie lo agarró, se les olvidó. Pero el chavito, mira, desde chiquito abusadillo. Pues sí, señora. Un aplauso a ese niño. Al escuincle, muy bien, muchacho. Un chanclazo a los Muy bien, escuincles muchacho. que no fueron a socorrer al Di- hermanito. Pero también buena onda de los sicarios, señora, que no le dispararon mientras iban. Pero es que otras personas sí resultaron. San Luis Río heridas. Colorado, señora, a un grado del infierno, señora. Estaba acompañado de unos adultos que no se ve que eran muy adultos, la mera verdad. No parecían muy grandes. Cuando empieza el ataque y apenas cuenta con 3 años este chavito, o sea, apenas. Y lo logró. ¿Cómo a qué hora fue esto, señora? La libró 17:30, media tarde, allí en la avenida Chiapas, El en la sábado. colonia campestre. De acuerdo con los medios locales, el chavillo salió ileso, pero el ataque sí dejó lesionadas a 3 personas que se encontraban en la zona. No, es Pero que mira, eso está mal, señor. chavito, 3 años, vives en San Luis Río Colorado, que les mandamos. Ya corres a un saludo. ataque, vas bien para Ya cualquiera. sabes que tienes que cantar gotitas de lluvia y todas esas cosas. O sea, Si las gotas de lluvia fueran, sí, qué ¿Se horror. acuerdan de la señor. maestra? ¿En qué país vivimos? Harta violencia y luego lo que pasa en Chiapas. En fin, oiga, San Luis Río Colorado, ese señora, es ¿ha de estado la usted ahí? violencia, sí.
el mendigo calor que hace. Cuando hace calor es un calor. Hay hasta calcamonía, señora, Ajá. que dicen San Luis Río Colorado, el lugar más caliente del planeta. Ay, ¿Qué sí. hace, señora? Pero porque por el lo amor de calientan la Virgen? plaza, pues es Venga. otra cosa. Oiga, ¿cómo dice usted inundaciones? Inundaciones, No, señora, pues oiga, como se quiere que se diga, como son inundaciones. Trasladan en patrullas a usuarios del Mexibus porque se quedaron ahí. No les vaya a pasar lo del relato de María de mi corazón, señora. Ahorita nos lo dice. Ajá. Pero mire, sucedió en Ecatepec. Los pasajeros se quedaron posvarados en la estación central de Abasto. Tuvieron que ser llevados por policías a algún sitio, ¿verdad? Seguro. Ahí es donde la puerca torce el rabo. En camiones mexica. Y el agua subió medio metro. Sí, los mexicas son los camiones del... Oiga. La banda del... Oiga, medio metro. Pues a usted sí le anda mojando los sesos, ¿no? Sí, señora, los Ya le esos y cuelgan, los de ya. estos también. Perdón, Ay, de- afectó toda la circulación Sí. en avenidas importantes como Revolución Central. Ve a Morelos, señora, se Morelos puso. Nacional. No. Se cayeron árboles, 2 bardas. Afortunadamente no hubo heridos. El alcalde Fernando Vilchis, al que yo le voy a mandar, pues sí, yo creo que de mi ansiolítico. Sí, ha de estar. ¿A poco Sí, no? sí. Pues para que la vaya librando, mi amor. Indicó que se estableció el plan Mixtli para atender las afectaciones y auxiliar a la población. En este plan participan trabajadores de diferentes áreas, sobre todo seguridad pública, protección civil, del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, quienes realizaron labores pues para agilizar el desalojo del agua de las vialidades, también de apoyo a la población afectada. Ya ves que te dan tu kit. Sí, su kit, sí. Clarasol, escobeta y una dale, escoba. y vámonos. Y órale. Si usted anda por el estado, pues cuídese mucho y aguas. Aguas. Cuéntales, aguas. María de mi corazón. Sí, señora, es un relato de Gabriel García Márquez que Maravilloso. llevó al cine Maravilloso. Jaime Humberto Hermosillo y en el cual Maravilloso. actuaban María Rojo y Héctor Bonilla. Resulta que son una pareja y él es mago y ella es su ayudante, señora. Sí, sí. Y entonces van a Puebla, va ella aparte, él queda de alcanzarla en Puebla y en el camino se le avería su camioneta. Ajá. Entonces hace la camioneta a un lado y empieza la lluvia, cae la noche, pide aventón, se detiene un autobús, se sube al autobús, dice, pásale para atrás. Llegan a un manicomio, porque el autobús era de un manicomio. Y entonces ella toda mojada, champurreada, van bajando todas y le dice, ¿usted a dónde va? No, usted, yo nomás vengo a hablar por teléfono, porque me dieron un aventón para hablar por teléfono a mi novio. Y entonces dice, sí, pásele, mire, acuéstese Ándale. aquí. Es que yo nomás vengo a hablar por teléfono. Sí. Y yo soy asistente de mago. Yo soy Ajá. mi esposo aparece conejos. Bueno, la dan por loca. Y ahí está. Y luego ya viene la película. No se las voy a explicar No, toda porque la estoy qué spoileando. maravilla. Pero es un relato de Gabriel García Márquez Maravilloso, adaptado al cine por maravilloso. Jaime Humberto Hermosillo. Morra zorrajó un elotazo a tira. Ahí está. Y falta en esta nota bonita. Y les partió los si quieres, ¿no? ¿Le da Sucedió- gusto, señora? O sea, la verdad, La verdad es que, mire, no pueden uno no reírse, perdóneme. Yo sé que uno se ríe porque el herido no es ni siquiera familiar. sí, de ya uno. lo viera, que fuera su primo el policía Pero que mire, tiene. sucedió en la calle de Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, en medio de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y comerciantes del centro. No sabemos por qué empezó la disputa. A ver, pero pero estaban fue, ¿no? muy imputados. Ah, no, ¿verdad? Mire. Sí, pues ya vas a ver. Depende si trae mayonesa. Y córrele con los merengues. Ahí va. Vean. Eso. La primera. ¡Tómala! La Y se amiga falló, pero su amiguis Sí. le dio con todo. Y fíjate, ni siquiera dudó en arriesgar parte de su material de venta. No, dijo, yo me tengo que desquitar y le Creen zorrajó que era en un el otro. desalojo de los vendedores, pero pues mire, Sí. a saber ya a estas alturas, quién sabe. No, parece a desalojo, señora, porque ahí hay, mire, el merenguero. Sí, sí, La pero mira, ahí va la elotera. de los elotes. Vea además la actitud. Guau. ¿Sabe qué, señora? Si hubiera tenido mayonesa y queso, A ver. es arma blanca. Si no es amarilla. Hace arma amarilla, entonces Miren, perdón, nos reímos, pero fuera del relajo.
¿Qué tal que le saca un ojo con el palito? Ahí está la cosa. Yo le voy a contar que ya se les olvidó, pero en la alcaldía Sí. Coyoacán, un año del grito, cuando fue, ¿se acuerda el escándalo de que pues, no dejaron ganar a Cuauhtémoc? Así es. A Cuauhtémoc Cárdenas. La gente de Coyoacán estaba muy enojada, molesta. Muy enojada. Cuando no eran todos panistas. No, más bien eran todos bien aguerridos. Y entonces yo estaba ahí transmitiendo para el radio y empieza el corredero de gente. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué pasó? Estaba dando el grito el aquel entonces delegado y que empieza una lluvia de elotes, pero con palito y todo, ¿eh? Sí. Una lluvia. O sea, ahí sí peligro de que se te enterrara, tarará, y se arma la marabunta saliendo de ahí. Prohibidos los elotes en Sí, Coyoacán. ya no hay En elote. Coyoacán solo se podían comer esquites. Sí. Porque como sea, pues te avientan el vaso en el aire. En Pero el trayecto, caldito, se si está enfrían. caliente y con chile y le se cae en los enfría, ojos. Se enfría en el camino, por lo menos. Ok. Sí, pero para que vean por qué se prohíben los elotes. Ay, Oiga, Dios. señora, lo ¿Qué? que la sabe por qué vamos a empezar, porque sabe que en este programa en Capital por Cual Capital por cual. queremos demostrarle a todo nuestro público cómo lo queremos. Feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge. No haga esto más Pobrecito difícil. señor, no puedo ir al funeral de la Señora, sí, es que Señora, no haga esto más difícil. Y no. le hizo su corazón. No, le voy a hacer changuito, le voy a hacer changuito, Ay, sí, changuito. porque yo estoy aquí muy Sí, peligrosa. está muy peligrosamente A ubicada, ver, señora. changuito. Ahí está el changuito, ahí está el changuito, ahí está el changuito, ahí está el changuito, ahí está, mire. Ay, son 2 gotas de agua. Sobre Ahí todo está. cuando no me retoco la Ahí está, ahí está. Vamos ya. ¡Fuera, changuito! ¡Eso, eso! Ay, ¡Despiértese! oiga, nomás me espanta, no déjeme friegue. dar nada más, contextualizar la imagen que acabamos de ver. Sí, sí. Son ovejas que forman un corazón. Sí. Es un granjero ¿De dónde, oiga? de Europa, no recuerdo. No sabemos el país, pero de exactamente. Europa. Resulta que su esposa se murió de COVID. Él no Ajá. pudo ni enterrarla ni verla porque ya Ay, saben qué ustedes. coraje, Y qué su manera de decirle que la ama es haciendo con las ovejas un corazón. Qué de ese desesperación, tamaño. ¿verdad? Imagínense nada más. Por eso lloró, señora. Usted es muy sentimental, señora. No, sentimental, Ah, baboso. también. Sentimental, usted que anda regando hijos. No, sentimental, A mí ah. se me hace que ni son suyos, pero... Yo me quedé acojonado, perdón, acongojado, señora, ahorita, con lo que Oiga, acabo de le ver. quiero contar algo y que ayer yo ya estaba muy destruida, pero teníamos que seguir chambeando. ¿Qué cree que hizo mi jefecita? Que le mando un beso a Carmencita. ¿Qué hizo? Me prestó una compilación que tiene de la familia Burrón, tiene así Sí, toda sí, la sí, colección. la conozco. Y me dijo, tienes que leer este capítulo, el cumpleaños, ¿verdad? Del señor Virote. Así se apellidaba. Sí, el señor. sí, sí. Pánfilo Virote, y cómo a fuerzas los obliga la familia Burrón a ir a la fiesta, porque el señor Burrón no es de esos, tarará, y luego se les muere en la fiesta, don Pánfilo. No. Le da un infarto bailando danzón, y ya sabes cómo era Doña Borola. Sí, Doña sí. Borola, yo me imagino a Doña Borola como mi mamá, con todo respeto, ¿verdad? Que iba además de pipa y guante, dijo, no, como que se acabó la fiesta. El señor querría que siguiéramos su fiesta. Y lo sentaron ahí. Porque él dijo,
Al que se caiga le pasamos encima bailando. No que lo sentaron, lo trajo bailando. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Oiga, Me he reído tanto que hasta el estómago me dolió. ¡Qué maravilla! hay miles de millennials que no saben nada de lo que acaba usted de Pero decir. señor. busquen, googleen Familia Burrón y ojalá consigan las compilaciones Sí, que ya están está todavía en las en librerías. Porrúa. Si uno, ¿qué, perdón? Si uno googlea Borolas, ese es otro problema. La Borolas era la personaje principal, pero si uno googlea Borolas, Sí, porque había también un cómico, El excelente Borolas. cómico, el Borolas, que siempre usaba le quedaban grandes los sacos. así los... Bueno, como la persona que vamos a ver a continuación. El personaje... Puede salir también Sí, ese sí, personaje. Pero bueno, Javier Herrera Valles, exmando policíaco detenido de manera arbitraria en 2008. Cuestiona al expresidente Felipe Calderón por criticar a la actual administración de encarcelar a opositores, pues, cuando en su sexenio estuvo de a peso el asunto. Sí, él estuvo en prisión más de 4 años. 4 años cuando le reveló mediante 2 cartas que Genaro García Luna estaba coludido con la delincuencia organizada. Claro, Calderas ha de haber dicho, ay, Sí, pero no es me mi dijo cuate. nada que no supiera, ¿verdad? Sí. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en cambio, critica al gobierno actual por perseguir opositores. Chale, pero qué cínico y mentiroso Así dijo. es, señor. Así dijo el señor El Javier que Herrera. pasó 4 años. Javier Herrera, sí. Porque en su sexenio persiguió a personas que ni siquiera se oponían a él. Esto lo señaló Javier Herrera Valles, detenido hace 13 años de manera arbitraria por denunciar una serie de irregularidades en la gestión de Genaro García Luna, quien en ese entonces era su jefecito. Y bueno, Javier Herrera Valles fue detenido de manera arbitraria el 17 de noviembre del 2008 por al menos una veintena de agentes, quienes, sin mostrarle una orden de aprehensión o detención, órale, lo encañonaron. Vas pa' adentro. Y lo bajaron enchanclaron. del vehículo en el que viajaba con su hijo, ¿verdad? Imagínese usted, mando policíaco con más de 30 años de trayectoria en la corporación. Pues les valió. Le aplicaron, ya sabe, el kit de bienvenida al torturado por policías federales. Y bueno, el caso lo documentó en su momento la propia Comisión Nacional de los Derechos Sí, Humanos. fue muy sonado, señora. Su detención y posterior acusación falsa de un delito ocurrido en represalia, porque meses antes había denunciado a través de 2 cartas dirigidas al entonces presidente don Felipe Calderón Hinojosa la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada, ¿verdad? Por parte de colaboradores cercanos a don Genaro García Luna. Así que cuando dice que mi cabecita de Nuevo Rascosa persigue a sus opositores, pues el güey nomás está mordiendo la lengua. Se la muerde tanto que se la tiene que curar con unos alcoholazos. Exacto, para eso se echa sus chupes para que no se le infecte la lengua, no, qué señora. coraje, mano, qué coraje Sí, me da. sí, sí. Es más, tráigame mi té de cuase. Y sabe qué iba a decir, que yo ni sabía, yo nunca me enteré. Ahí están las 2 cartas. Pues se le quitámonos a corte, pues se le va a hacer mal el hígado. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, los remanentes de Nora mantendrán condiciones para lluvias muy fuertes e intensas y vientos fuertes sobre el noroeste de México, con lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa. Por otra parte, la onda tropical número 25 recorrerá el sur de México y generará lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, canales de baja presión y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos provocarán lluvias con tormentas eléctricas sobre el occidente del país y en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California.
Tribus costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, huixaricas, zapotecas, tarahumaras, millennials. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE Nos une. Cuando dejemos de vernos como conquistados y sojuzgados, cuando dejamos de entender a México como una sola raza, una sola forma, y veamos esta vastísima diversidad, quizá podamos entender entonces la riqueza verdadera de México y quizá podemos también combatir la idea errónea de que somos un pueblo sometido. Este miércoles, no te pierdas el episodio final de La Batalla por Tenochtitlan, donde Pedro Salmerón y especialistas reflexionarán acerca de la resistencia cultural de los pueblos originarios en la actualidad a raíz de la caída de México Tenochtitlan. No te pierdas la retransmisión en punto de las 18 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. De rojo, señora. A ver, no. ¿Por Es qué nuevo cambiaste mantel. el mantel, güey? Sí, señora, porque el otro se despintaba, ya me estaba dando botulismo, no sé qué. No, qué Se me botulismo. pintaba toda la... También estaba muy bonito. Está De bonito. los chiles están buenos. Me agarra como el sentimiento No, mexicano, que la señora. fregada me lleva la Sí, todo, cosa. o sea, porque es muy Cállese. mexicano, es muy mexicano. Cállese. Adelante con su revólver. Oiga, primero, aguado porque las apariencias engañan. Les queremos mostrar una denuncia que corrió en redes sociales del dueño de un restaurancito que vio cómo este disque padrecito, coludido con otro gañán que está sentado en la mesa de junto a la bardita y es el que va a recibir, se roban celulares. Ay, pero cómo llega y les hace la plática como si fuera Sí, padrecito. de cómo está usted y todo. Miren, ojalá lo puedas poner más al principio. Ahí está. La señora que es extranjera tiene su celular en la mesa y el padre pone encima su libro que lleva Ahí está. y lo que tú pone que encima yo, y bueno, se con lleva permiso, todo. adiós. Este movimiento lo hace 2 o 3 veces antes de jalar el celular. Y luego se va ahí, en la mesa que está junto al padrecito. O sea, es que ese no es un padrecito, es un beato, ¿no? ¿No es Carlos? ¿El beato Carlos? ¿No es beato, el beato Carlos? Tengan cuidado, señora. Tengan mucho... No. Bueno, ven que está recargado ahí el padre. En la mesa que está junto a él, a sus espaldas, Hay otro güey. hay un tipo, que por cierto tiene hasta la cachucha levantada y todo, y ahí mero, el cura le pasa algo a la mesa, Híjoles. el chavo se guarda el celular y se va. Y estos se vuelven locos, regresa el cura, no a mí, revísenme, pues yo, ¿cómo cree que yo? Pero se lo roba. Todo Qué grabado y cosa. denunciado por el dueño del restaurancito. Ay, qué rabia. Sí. ¿Cuánto les darán por un celular craqueado? Depende de la marca, señora, pero sí, si es así de los iPhone de los nuevecitos, yo creo que se llevan unos 4 varos, señora, 3 varitos. Bueno, vamos a empezar con Sí, el no se revólver. enoje, no se enoje, no se enoje. Adelante. Uy, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Oiga, ya no sé a cuál veo. Acá, para acá. Israel rebaja a 12 años la edad para recibir la tercera dosis de Pfizer. Ay, quiere Israel. Tercera dosis ya. Tercera. Esto con la intención de disminuir los contagios. Muy bien por los israelíes que sí cuidan a la niñez de su país. Pero no a la de Palestina, Por señor. eso que les echen Ahora- le echen una ayudadita Sí, también a la niñez israelíes no palestina, sean buena gachos. onda. Ahora, En buena onda, en buena onda. también Los en niños y Palestina las hay niñas niños, son de no sean todos, gachos, son de sí. todos. México rebasa los 258,000 muertes por COVID. Se reportan 6,837 contagios, más un número importante de contagiados que son personas pues aún no vacunadas. Así que si ya le toca, le tocó, se le pasó, Vaya. andaba usted indeciso, vaya, vacúnese.
lávese las manos, mantenga la sana distancia. En general, cuídese y cuídenos. Y por sabe favor. que si no creen las vacunas, póngasela y haga la prueba de a ver si de veras se le pega pegan la cosas de cuchara. metálicas. Pero haga Si la no se le prueba. pegan, vaya a ponerse la segunda dosis y a ver A si ver así si sí. así. Ya si no, pues ni modo. Ahora, y además háblele al chip. Al Así chip, sí. Hola. a los que me están oyendo. Slim, soy yo. No digo. no te si oigo. no le contesta a nadie con la segunda, a lo mejor Con la a segunda Macoya. dosis a Macoya, no se Bueno, preocupen. El priista Rubén Moreira, conocido como el bailador, encabezará Exacto. la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Dios santo. Después de que ganara con la Alianza Va por México. Que es como Frankenstein entre el Ajá. PAN, PRD y PRI. Sí. señor. Esto por lo menos durante el primer año. A ver si no se terminan apuñalando por la espalda estos. No lo dude. Uy, señora, no. Bueno, el PRD pues ya casi ni existe, pero entre el PRI y el PAN sí se van a agarrar. Compra autos de 159,000 pesos y compró su auto de 159,000 pesitos y pagó con pura monedita. Mire, No tiene nada de malo. no, pero imagínese el cochinito de donde sacó el titipuchal de moneditas. ¿Cómo lo habrá juntado este señor? Yo creo que en garrafones de agua, señora. Luego allá es la en Zhou, China. Ay, ¿Eh? habló en japonés, no en chino, señora. No. Es más como. Chao, cao. Xiao Cao. Xiao Cao. Xiao Sí. Cao. Oiga, pero imagínense que todos los de la planta automotriz tuvieron que ponerse a contar moneditas. Qué Pues, chido. hay unas máquinas que cuentan monedas y las hacen en China, señora. Un Pero garrafón. mire, pero dicen, de a peso, ¿verdad? ¿En moneda de a peso o de a cuánto? De 10 pesos. ¿De 10 pesos? Un garrafón de esos así, de de agua. 20, ay, de ese tamaño son sus garrafones, señora. 20 litros, más abajito. ¿Así? Así. Váyase, pues. Ahí está. Ah, no, es muy chiquito. A ese- Pinche de garrafón ese tamaño está son los acá. garrafones, No, señora. son de este. Más o No, menos no, así. es que usted se lo imagina más chiquito. Sí. Oiga. Que tengo mano grande. Pero dicen que ¿cuánto cabe ahí en monedas de 10? 120,000 varos. De monedas de. Ay, Pues qué con un ahorrando. garrafón y medio se andan comprando un buen carro. Pero ahora llévelo a China a comprar. Ahí está, Ahí está la oiga. cosa, señora. Oiga, captaron a don Felipe Calderón. Al Borolas, ahora sí búsquenle ahí sin Borolas. cubrebocas, Comandante Borolas. en una boda, pese a la tercera ola de COVID. Ah, ¿verdad? Pero no hay bronca. Seguro se tomó todo el gel antibacterial de la entrada de la Sí, fiesta. ya con eso. Ya nomás se le pone. Sí, ya con eso. Y tomándose foto con todos, me lleve. Está embarneciendo el señor, fíjese. Sí. Pues sí. Ay, qué barbaridad. Ya En no, fin. ya no nos atormenten. Investigación revela que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, creada por quién? Por FOT, señora. Sorry, Por Vicente FOT, por FOT. Sirvió, Otro loco. eso sí, para exhibir. Pero nunca lograron demostrar responsabilidad en delitos. Nomás no hicieron nada. O sea, nada más para balconear. Todos sus casos se le vinieron abajo, incluyendo el de Luis Echeverría, a quien se le señaló como responsable probable de la matanza estudiantil de Tlatelolco en el 68. ¿Cuántas habrán dejado pendientes? ¿Cuántas Pues averiguaciones? a cuántas? ciencia cierta, 234 casos. Investigaciones o averiguaciones previas. ¿Quién lo viera el Fox que ahorita tanto se queja? Seguro cuando lea esta nota va a hacerse como que la No, Virgen no, le habla. no. Hoy, no, hoy, no. hoy. Oiga, y este fue su revólver informacional. Pura. ¿Verdad? Don Charro, ¿usted sabe qué diablos es el fast fashion? No me vaya a decir que es vestirse El rápido. fine fashion, sí. No. Es O moda rápida. Sí, No. pues sí, no, pues de que ya ahí viene mi marido y súbete y no. Ah, ya sabía yo que Vístete, iba a ¿no? salir con semejante Y babosada. si sale uno como Superman, señora. Sí, con los calzones encima de los Así pantalones. tiene que ser, señora. No, es la moda desechable. Ah, No le sé bien. ¿Pero por qué desechable? ¿Por qué hacen Porque- cosas desechables, señora? Porque la idea era ir al mall antes de la pandemia. Ajá. Te comprabas lo que fuera, aunque sea una blusita, y entonces rápido se desechaba. ¿Y dónde se tira? Ay, es que ese es el problema. Pues es que las Ese cosas es el desechables son muy gabacho, eso es muy... Y además, Wannabe, ahí señora. tenemos a nuestros esclavos, ¿no? En Asia haciendo sí, los millones de- vietnamitas. Pero ¿sabe quién le sabe a esto bien chido? A ver. Tomás Severino. que nos lo va Tomás a Severino, explicar. naturalmente, pues cómo no. Mi querido Tomás Severino, ¿cómo está mi vida?
¿Qué me cuenta? Buenos días. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Charro. Buenos días a la audiencia. Oye, Tomás, Tú ¿qué síguele, es esto? Tomás. Es que no sé qué hicieron el viernes ya que me salí yo, imagínate. Está lleno de mengambrea. Sí, está lleno aquí de mengambrea, no sé qué estaban viendo Pornhub. Tomás, a ver, platícame un poquito a la banda, ¿qué es esto de moda desechable? La fast si la desechan y sirve, y, si la y si desechan. es un problema, o a lo mejor yo ya soy sospechosista. Sí, ya. ¿Usted sospecha cómo? Yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Adelante, mi Tomás. Bueno, vamos a hablar de esta cosa efectivamente que se conoce como moda rápida y que es básicamente cómo poder vender o producir y consumir masivamente ropa durante todo el año, en todas las temporadas y mini temporadas y los fines de semana, Wilbur. Exactamente, sobre todo es de cómo verse bien, una apariencia moderna, a la moda, pero también con un tema de cosa que sea barata. Y entonces esto hace un círculo vicioso muy tremendo porque la gente compra mucha ropa y además mucha ropa se desecha, pero lo grave es todo lo que tiene que pasar antes y el poco tiempo que pasa durante usamos la ropa y todo lo que pasa después con la ropa y todo lo asociado. Entonces es una industria, por ejemplo, que en el mundo se dice que se le puede ya catalogar como de responsable entre el 10 y el 12% de las emisiones a la atmósfera. Pues sí. Ay, no más. Es un montón. Ay, no más. Y es que la usanza, Tomás, sobre todo nosotros que copiamos mucho a los gringos, es desechar todo con el pretexto de dar... Pero hay que contar del antes que muchos de los que nos están viendo no vivieron, pero llegó un momento en que las medias de mujer se mandaban coser, o sea, se mandaban rehacer. La cosa era que todo durara más. Tenías que comprar la mejor estufota, el mejor refrigeradorzote de así machichón, para que te durara mucho. Sí. Una tele la comprabas, era un cajonzote así, y que ojalá me dure 20 años. Las piezas de los autos, cuando iba uno con el mecánico, pues nada más agarraba el carburador, lo limpiaba, lo pintaba y seguía funcionando. Ahora pues ya lo tiras y pones otro. Y mucha ropa está hecha con petroquímica, para empezar. Y que se le paga una miseria a quienes están encerrados produciéndola. Y lo que contamina todo eso. Y luego otro problemita, esa es la chicos. cosa que pensemos que tiene que pasar para que siempre haya cosas muy baratas a nuestra disposición, ¿no? Y tiene que pasar que contaminamos el agua con los tintes. La industria es una de las más contaminantes del agua. Por ahí se habla que el 20% de las aguas residuales están con esta cosa de que cuando que eventualmente nos vamos a empezar a recomer nosotros porque pues de ahí se alimentan los pececillos. En efecto, y tiene entonces todo y entonces hay un problema ambiental que no se está asumiendo, no se está internalizando, pues que se manchen los ríos y los microplásticos y las emisiones que tenemos que hacer, pero también para las tierras, para el algodón, pero los pesticidas, ¿no? Y los fertilizantes, los agroquímicos. Entonces es como una cosa que viene alrededor además de la explotación de los seres humanos, principalmente mujeres, pero también niñas y niños, ¿no? Entonces, ¿por qué unos pantalones una blusa va a costar 150 pesos? Pues y además porque esos 150 pesos están yendo a la intermediación. Los derechos humanos y ambientales que seguramente esa ropa atropelló, pues es una cosa muy grave. No hay manera que pueda costar tan barata tanta ropa siempre. Sí, no, y se ha demostrado, no tiene muchos años, no al menos aquí en México, pero empezaron una serie de marcas muy famosas, perdón, tengo que decir una que ya quebró, Forever 21, que era eso, sacaba montonales de ropa diferente cada tercer día o cada semana y baratísima. Después ya no fue tan barata, pero entonces la onda era ir, todas las chavitas, esa era la idea. ¿Qué te compraste este fin? El paseo, entre comillas, como ahora tiene que ser seguro y tiene que ser en las plazas, aunque hay lugares donde también balean las plazas, era ir a la plaza y regresar con algo, aunque sea, te digo, un calzón, una blusa, y a desechar lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Oye, afortunadamente ahora
están haciendo conciencia y muchas nenis están revendiendo ropa que ya usaron y las chavas están en la otra moda, en la de comprar ropa ya usada De para... paca. No, y de ellas, de sacar su ropa esa que se volvió un monstruo en su cuarto porque compraban una cada semana y les da un poquito de economía a estas chicas. Mira, nada más. ¿Qué cosa, Lo que es Tomás? tener dinero, ¿no? Para Pero desperdiciar. qué preocupación, qué Sí. preocupación, Tomás. Sí, no, yo la verdad es que me parece que este es el primero de 2 programas, pues esto da para mucho el tema de la moda rápida, después pues platicaremos también de este tipo de opciones, pero por lo pronto hay que usar las chambritas hasta lo más que se pueda, Sí. ¿no? Y entender que si es gratis o muy barato, pues el mercado somos nosotros, ¿no? Sí, está cañón, hasta ya llegó el bombazo. Y por favor, con esto que acaba de decir Tomás, no vaya usted a enseñar sus calcetines agujereados otra vez, señora. Me vale. No, señora. Yo no, señora. hasta que ya no se puedan Nos usar. están viendo Charro, yo crecí con una generación de viejitos. Las cosas eran diferentes. A mí se me rompe un Ziploc y le pongo diure. No, yo luego le digo cómo arreglarlo. Y le pongo diure. Con un hilito, ya ve que luego se queda con un hilito y le agarra uno al botón. Ahí está la cosa. Pero ya hablaremos de eso. Tomás, Tomás. para seguir la plática contigo, ¿tus redes cuáles son? @cult ecológica y @Tomás Tweets. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Ay, yo no Que sé estén cómo bien, un puedes abrazo, vivir buena con semana, tanta buen regreso a preocupación. Con Oye. tanta preocupación de la ecología. Oiga, y Luisiana y Mississippi están ahorita a punto de... Este lunes 30 de agosto a las 2:30 de la tarde, Multiculturalidad y Friki Plaza. Artes plásticas con César Garnica. Antonio Malpica y Zombies. Sara Batalla y literatura. Música y apocalipsis, todo esto y más, solo por Capital 21, el corazón de la capital. Porque tú y yo somos libres entre libros. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Llegó el momento de que abramos la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. ¿Cuál es el origen de la migraña? Se debe al exceso de histamina en la sangre. La migraña es, según la OMS, una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen. Sobre todo, en su forma crónica, afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes, lo que incrementa las posibilidades de sufrir depresión, ansiedad, trastornos respiratorios y riesgo cardiovascular. Las migrañas se dividen entre episódica, que dura menos de 15 días al mes, y crónica, a partir de 15 días al mes durante al menos 3 meses. Actualmente, 11 de cada 100 personas sufren migraña. Pregunta inesperada. ¿Cuál es el origen de la migraña? Respuesta sorprendente. Se debe al exceso de histamina en la sangre, una molécula que normalmente es degradada por la diaminoxidasa, DAO. En las personas con déficit o baja actividad de esa enzima, la histamina pasa al torrente sanguíneo y provoca diferentes patologías, como las migrañas. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. En Capital 21 nos faltan los desaparecidos. Para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, traemos para ti Retrato de la Ausencia, una entrevista exclusiva con Estela de Carlotto. El justificativo después de seguir secuestrando y matando ya no era porque eran personas armadas, sino porque eran opositores. A mí me quisieron matar, fíjate, y es por miedo. Presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La historia de una mujer que nunca dejó de luchar en su búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia para el pueblo argentino. Lunes 30 de agosto a las 19:30 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. A ver, Castro, Ahora sí. ¿qué pasó el viernes, la última media hora? Señora, hicimos el programa como debe de ser. No,
Mire, con yo orden, les festejamos el encargué- cumpleaños de Víctor, pero no lo todos. festejaron cuando estaba aquí. ¿Para qué se va? Miren, yo tengo que aclarar que estoy dando unas pláticas ahí en el Festival del Adulto Mayor. Y los Y si la dejan viernes- salir del asilo luego cuando termina. ¿A dónde vas? Se está escapando la 427. Doy la plática con un experto en tecnología de 11 a 12. Y luego hay una cosa que se llama el viaje fantástico a las 5 de la tarde, que hay como merda. Todos se meten peyote y los viejitos. No, cállese, te dices, ¿no? baboso. Pero casi, yo creo que el director sí, porque me ha puesto a nadar en seco y... Sí, sí se meten algo. Sí, definitivamente. pero está muy divertido. Y los dejo media hora, Víctor. Media mugrienta hora. Y se ponen a festejar tu cumpleaños sin estar tú presente. Yo chambeé. El señor se va. No, pues ¿cómo? Pero Aramara nos dijo, y entonces. ¿Cómo no lo van a festejar? Nos tronó la tacha. Nos tronó la tacha y dijimos. Pero estuvo tranquis. Estuvo, cheque. ¿Tranquis? Cheque. Vean esto. Tú dime si tranquis. Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. El cuadro de la lengua de señas, ¿quién sabe qué hace ahí? Sin nadie de lengua de señas. Seguramente. Ve nomás. Y luego, ve. La lengua de señas duplicada volando. O sea, ¿qué? No le hagan al asbesto, Señora. no manchen. Me voy 30 fucking minutos. Lira aceptó que fue un Ay, a ver, error. y le va a caer Lira con 500 Que pesos. venga Que Lira venga y dé la con cara. la alcancía a poner su lana. Tiene que venir, no puede ser. Y nosotros allá de tarugos y sin chupar. Claro, Y que es que tu cumpleaños, mano. Pero mire, en la final estábamos todos encuerados, señora. Fue una cosa bonita. No, a Lira le reventó el peyote, hijo. No. Qué maravilla. Bueno, claro, ni modo de no bailar. Con decirle que dejaron de ser los teen tops para ser los adult tops. Oye, Ya son los- pero déjenme decirles algo. El único que no perdió el control fue el ingeniero de audio que vino de fueras, porque el de aquí estaba bailando, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que vino? Del backline. El señor de... ya no, de repente ya no oí. El de No, yo ya no oigo nada. Rent Your Backline. Se nos fue el audio, ¿eh? Hablando. El del audio ahorita, el ingeniero le cortó. Sí, ya no quiere Se pasar vergüenzas. ofendió. Pero bueno, la pasamos No, bonito, pero tenemos señora. que agradecerle al de Rent Your Backline, porque no perdió el control. Luego hay ingenieros cuando los contratas para los toquines que Sí. se les olvida que son el del toquín. Y de repente, ¿dónde anda el ingeniero? Ya está abajo de la mesa Bailando, o bailando echándose como un- nuestro ingeniero de acá. A ver, ¿cómo se llama? Traía un brasier en la cara nuestro ingeniero. Pero ¿cómo se llama el del backline? Se le tan subieron chido? las copas. Renta Eso, tu backline. Renta tu backline, Manolo. Gracias, búsquenlo. Es de fiar. No es de los que se va en la boda atrás del escenario a darle unos besos a la novia. No. Chido. Ay, puras vergüenzas. No, puras vergüenzas. Pero bueno, la verdad es que ¿quién les quita lo bailado? No, abuelita, soy Eso tu ya, nieto. Ay, ¿Sabes ay, qué? ay. Hay que gozar la vida. Yo Sí, vuelvo sí. a lo mismo, que hay que gozar la vida. Tienes razón. Y al final de cuentas, así se construye el futuro. Pero dejen al gozando conductor la vida. designado poniendo el verde de la... Y volando. Sí, en fin. Oye, y el regreso a Baile. clases. Hombre. Bendito sea. Sí, señora, de Dios. plano ya está usted. Y alaban a Dios. Pero ayer, ¿qué tal las ¿Qué carreras comprando útiles Sí, a la antigua fíjate que era, usanza? ¿no? Ahí en el centro. En y todos todo lados. esto, ¿no? Ahora, obviamente, mira, yo creo que eso es una gran noticia. De verdad, a mí me parece que uno de los elementos que no se ha
considerado en términos de lo que daña o dañó la pandemia de manera grave es precisamente la educación. Sí. Este proceso civilizatorio de construir el futuro, ¿no? Oye, qué maravilla lo que acabas de proceso civilizatorio. Si no, me cae que seguiríamos siendo salvajes. Claro, es que precisamente el conocimiento pues se va acumulando, se va transformando y somos diferentes. Y la otra cuestión, esta necesidad de convivencia, ¿no? O sea, digo, los datos son terribles. No, los intentos de suicidio. Claro, el aumento de la violencia, aparte el aumento precisamente, Fer, los delitos de, digamos, terribles de trata de personas, el aumento de suicidios, terrible, ¿no? Una salud mental deteriorada al interior de los hogares. Esta es la realidad y mira, de verdad, en términos de lo que dañó la pandemia, se habla mucho de la economía, pero la educación sufrió un retraso brutal, terrible a nivel mundial. No sabemos a qué grado, pero oigan, pero a nivel mundial, porque hay muchos que le tiran a nivel mundial. Ahorita que al acepto, a ver, calmados, chatos, no, a nivel y que mundial. que no tienen una forma de hacer una prueba para saber a qué nivel están. Es difícil saberlo porque al final de cuentas también hay que tomar... Pues estuvo muy disparejo. Claro, y lo otro, el proceso educativo también es un proceso personal, de construcción personal, entonces varía en cada persona. Lo que es interesante resaltar es de veras el esfuerzo, volvamos a lo mismo, a nivel mundial, de volver a las aulas, de seguir construyendo esta realidad en una nueva normalidad, así es, pero la lucha contra la pandemia no solamente se da con las vacunas y a nivel de salud, es una lucha diaria donde obviamente están todos los implementos de la higiene personal, pero está también el esfuerzo de ir viviendo, de ir haciendo por la vida. En ese sentido, de veras, hay que celebrar hoy que regresamos a clases y que construimos ese espacio para que haya posibilidades de verdad de ir por un futuro mejor. ¿Qué le dirías a papás y mamás que de veras están colgados del foco y dicen, no, mi hijo, que no salga? ¿Qué les compartirías tú? Lamentablemente la vida es tomar riesgos. Claro. Así es. Y los efectos y las causas de esta pandemia nos han llevado a una situación extrema de sobrevivencia en la especie. Sí. Pues para sobrevivir como especie tenemos que construir un futuro diferente y ese futuro diferente nos corresponde a todos y se da en uno de los ámbitos ideales para construir una realidad social, humana, política, económica distinta es en el salón de clases y en los ámbitos educativos, en todos los niveles de la educación. Claro. Entonces, es apostar al futuro y es tratar de vencer esta terrible realidad a la que nos ha condenado la pandemia, efecto de un mundo absolutamente injusto, absolutamente irracional. Bueno, vayamos a construir otro mundo a los salones de clases. Los que somos profesores sabemos cómo se vive ese espacio de la construcción de futuro en el ámbito escolar. Fer. Qué bonito. Pero además, además el hecho de que los chavos regresen a clases, pues no es tan trágico. Hay muchos que están diciendo, no, qué barbaridad, se los llevan a Acapulco de vacaciones, están todos hechos bolas. Los llevaron al Zócalo a comprar los útiles, papá, y llevaban al chamaco. Pues no, tampoco seamos... Pero yo creo que sí, ya entendimos que esta es nuestra nueva realidad. Ojalá lo entendamos para otras cosas, señora, como cuidar el medio ambiente, pelear los derechos de la misma manera como estamos siendo conscientes en esto. Esto es determinante. Volver a clases es un acto de construcción de futuro. O sea, es muy importante que tratemos de cambiar la realidad social, claro, pero ¿en dónde? Yo siempre hablo de que hay que trabajar por el futuro, de que hay que luchar. Bueno, ¿en dónde? En este caso es en el salón de clases. Y claro que todos los papás, yo comprendo, deben tener problemas, temores. Estamos en una tercera ola. Pues sí, pero esta es la realidad hoy en día. Así es y así va a ser por mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso. Y yo también quiero reconocer ese esfuerzo a nivel mundial, el involucramiento de la UNESCO, de la ONU, y al otro lado, en términos muy localizados y de veras, en esos pequeños rincones que son los salones de clase, el esfuerzo de los maestros, que muchos de ellos, a lo largo de la pandemia, y hay que reconocerlo, han trabajado 3 veces más
de los que trabajaban. Oye, No un tuvieron aplauso a vacaciones. las maestras Sí, como un esa de aplauso para los Guanajuato, que se iba de casa en casa en una pick-up ahí para darles clases. De veras, Hubo algunos maestros ahora, que... esa es la clave hoy en día. Hay un esfuerzo del Estado. Hoy en la mañanera pasaron a los gobernadores de diferentes No, lugares. pero la niñita que le dijo, buenos días, señor presidente. Una alumnita que Sí. se ve que a la pobre la peinaron desde anoche como congelación. Sí, que tiene que ir sonriendo así. Así, mira, de... Chinita se Sí, veía. pero sabes, Pues nos arrancó está una muy bien el sonrisa. esfuerzo y hay que reconocer el esfuerzo a nivel de Estado, Claro. de todas las instancias del Estado de este gobierno, pero hay que reconocer el esfuerzo de esos profesores, de los directores de las escuelas, que ahí están dando la batalla. Y qué bueno que hay un apoyo institucional, pero al final de cuentas se trata de que los profesores, de que los padres de familia, de que todos los que formamos las comunidades educativas de este país demos la batalla contra la pandemia. Sí. Y con esa me despido. Bravo, bravo. Muchas Un gracias. beso. Oye, ¡Qué luego nos hablas de la CENTE y por qué ellos no del quieren conflicto regresar. Eso hay que es muy platicar, pero con un interesante. poquito de back. Sí, con para un poquito saber de back. quién es la CENTE. Sí, para Exacto. saber cómo es la, Ya qué es la rugiste. CENTE, qué es lo que está pasando. El viernes platicamos Ellos no quieren un rato regresar, ¿eh? sobre el tema. Arroba yahoo.com.mx. Ahí estás. Ahí estamos. Mi Vido, gracias, Gracias. Víctor. Oiga, pues espéreme tantito, pero ¿cómo hace un turrón? Sí, o vaya a hacer un changuis, O haga un turrón. o vaya a hacer del Ahorita cuerpo, me- córrale, Perdón, pero perdón. rápido. Ahí está. Pueblo de México, los invitamos a que se unan a la columna. Sumarme a la aprobación de los lineamientos. Me parece muy importante el trabajo a distancia, que como bien se ha apuntado, pues ya se había discutido desde el año pasado, justo en la coyuntura de la pandemia, pero pues sí es un tema que ya viene atrás, ¿no? Incluso ya en la ley federal se está considerando y pues ha demostrado mayor productividad. Digo, al final creo que coincido en lo que dice la comisionada Nava de que pues, al final, o sea, es cómo se organizan las personas, es un tema también de resultados, digamos, más que de vigilancia permanente en un sentido, y pues creo que eso también, como han dicho aquí, pues eso ayuda a la productividad de las instituciones. El tema o el reto es que las instituciones seamos capaces de organizarnos debidamente, sobre todo en el sector público, como ya lo decía también la comisionada Laura, es más eficiente en el sector privado, digamos, de poder pues cumplir en los tiempos y formas y tener un tema de planeación como más ordenado, y eso pues es positivo, porque además hay gente que se traslada de muy lejos, digamos, el tiempo es mucho más rendidor, ¿no? Permite hacer más actividades de otros sentidos, ¿no? De poder equilibrar la convivencia de casa con la laboral, ¿no? Y eso sin distinción también de género. Eso es parte de lo que se buscaría en las reformas laborales, así que acompaño el proyecto y solo dejar ese comentario ahí. Muchas gracias. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Señoras, señores, hoy empezamos temprano porque hay harto saludo
¡Sonidero, sí, señor! Súbele, ya trae pareja. El Cuau y la Fer, ahí estamos. Oye, es que el viernes. En fin, vámonos con esto que viene así. Saludos para Silvia López. Para Camila, que hoy regresan a clase. Saludos para Víctor Dan. Cadera. Reina Escobar. Eso. Véngase. Saludos para Gerardo Cruz. Un abrazo para Francisco Tivero. Hoy en los saludos mañaneros. Manos arriba todos. Esto es un asalto. Saludos para Karina aquí con nosotros. Sí, señora, bailando, nada más que cosa tan bonita. Ya se la sabe. Saludos para Mónica Ordaz. Saludos sonideros para Jorge Romero. Hombrito. Saludos para la chaparra y Antempesta 12. Y saludos de nalguitas para todos los 25 millones de criaturas que deberían estar en la escuela y siguen viendo este programa. Todos los que están en la manera híbrida. Oiga, se lo gana, chavos. Sí. Y un cumpleaños para... Ahora sí podemos hablar de sexo. ¿Sabe qué, señora? No se espérese ya. Gracias a los compañeros al ballet de Milton Gio que vino con nosotros y al Cuau, oiga, y unas mañanitas de Gatell, señora. ¿Para quién? Para Víctor Ronquillo, que no lo celebró usted cánteselas con Gatell, señora. Porque no lo celebró el día de su cumpleaños, sino se lo anticipó una vez. Que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. ¡Pum! Ahí está. Muy bien. Felicidades, Víctor. Pero ustedes sí lo festejan. Les estalló el peyote, baboso. Bailando con los teen tops, señora. No. Se volvieron adult tops. A ver, y aquí está. Ay, con yo está Lira, ahí te hablan. Lira, come to me, baby. Que mañana que cobre, dice. Pues pero hay intereses, tienes que pagar con intereses. Perdón. Mire, esta ya está como para ir por unas gorditas allá al Zacazonapa. Por un coche a China. O un coche a China con pura moneda, señora. Fíjese que bueno, los Juegos Olímpicos ya se acabaron, estamos en los Paralímpicos, pero para seguirnos platicando del ¿Cómo nos está yendo? Lo bueno, lo malo, lo feo, vamos a recibir con un caluroso aplauso y como debe de ser a nuestro experto en temas deportivos, Cuauhtémoc Sánchez. Venga, Cuau. Adoramos ese logo de la llama olímpica. De la llama olímpica. Máster de Máster, se le extrañó el jueves. ¡Qué barbaridad! Y el viernes ya has venido. Estaba toda embarada de que no hicimos ejercicio. No se preocupe, mañana le va a tocar con tapetito, señora. Yo voy a tener una diarrea como esa ahora. Tengo una sorpresa que no nos sorprendas. No se van a poder resistir. Yo tengo programado una diarrea a esa hora, pero bueno. A ver, platíquenos, ¿qué nos trae? Bueno, pues tenemos ya para cerrar esta parte de los Juegos convencionales olímpicos de verano. Nos habíamos quedado con dos datos pendientes de lo feo. Oiga, espérese. O sea que nos va a ir hablando de los de invierno y de los de ida y vuelta. Pues sí, claro. Sí, los Juegos de la delegación Azcapotzalco, de la Venustiano Carranza. La competencia de paletas de hielo y todo lo que se hace en torno a estos juegos. Bueno, pues mire, recordarán ustedes a esta competidora china que se aventó unos 3 saltos fabulosos de 10 perfecto en la competencia. Y no hizo ningún gesto de que estoy contenta ni soy bien buena. Así es, fue realmente de una sola pieza. De hecho, es tan de una sola pieza que desafortunadamente esta pequeña ni siquiera conoce un zoológico. Y eso es parte de lo feo nunca ha paseado. Nunca no es que allá en su zona no conoce un centro comercial. Su ilusión máxima es conocer un zoológico. Cuando le preguntaron acerca del resultado que había obtenido, que qué sentía y todo, chido. Dice, pues está bien, para eso entrené, para eso me entrenaron. Para eso me entrenaron, que me Oye, quiten. ¿qué te gustaría hacer ahora que ya eres campeón olímpico? Que ya no me encadenaran, ¿no? Y dijo, quiero conocer un zoológico. Me gustaría conocer un centro comercial y un zoológico. O sea, esto nos habla de toda esta presión que tienen algunos de los atletas
por el alto nivel y que no pueden, desafortunadamente, tener una niñez. Pero eso afecta a la cabecita, ¿eh? Sí, sé por dónde lo dices. Ojalá ya no existieran los zoológicos si fueran digitales para no encerrar animales, pero lo que dice esta niña es sintomático. Y es que mira, en China hay ciudades gigantescas con zoológicos impresionantes, ¿verdad? Centros comerciales solo como que hay sí en Hong Kong, en Beijing, en Singapur. No, bueno, Singapur ya ni te digo, pero qué terrible. O sea, a lo que te truje Chencha. Es correcto. Tú como soldadito, 14 años de tu vida, a lograr esto. Y lo que le falta, porque pues ¿cuántos le quedan? ¿Cuántos Juegos Olímpicos? Pues por lo menos le quedan otros 3 ciclos. Sí, 12 años más. 12 años, estamos llegando casi a los 26 y lograr mantenerse, pero en China es muy difícil hacer eso, porque la búsqueda de la perfección obliga a que los atletas cada vez lleguen más jóvenes y su rendimiento en Juegos Olímpicos se reduce a 2. Y atrás de ella vienen otras de 12 años que están ahora, por el estilo. Algunos dirán que se salga del país. Bueno, les vamos a contar algo. Como el gobierno les pagó todo su entrenamiento, ellos tienen que pagarle. No, pero espéreme. Tampoco viven tan mal los atletas chinos. No. Porque hay esa imagen de que nada más los gringos atletas viven bien. No. Pero que dijera alguien, ay, pues que se salga, ¿no? Para que ya pueda ver el zoológico y todo. No, porque como los estudiantes gringos para la universidad piden becas que luego pagan toda su vida trabajando para pagar. Acá ellos tendrían que devolverle al pueblo porque el pueblo pagó sus estudios. Es lo mismo. Para cerrar y amarrar el comentario, déjame decirte que a la familia de la competidora le ofrecieron una granja nueva y animales y cambiar el domicilio y demás, y la familia dijo no, gracias. ¿Por qué? Porque significa un mayor compromiso con el gobierno, como bien lo señalas. Así que dijo, no, así estamos muy bien, no necesitamos déjenos más como que lo estamos. básico. Granjita. Entonces, muy inteligente el papá, porque realmente puede comprometer al nivel que mencionas, Fer, y eso es muy, muy complicado. Todo se paga, hasta un piropo A propósito de el rollo China, asiático. tenemos otro dato muy interesante, que es el caso de una competidora de levantamiento de pesas que obtuvo el oro y que se quejó amargamente de que desafortunadamente su medalla se estaba descarapelando. Y efectivamente su medalla empezó por una manchita y entonces ella dijo, bueno, pues la voy a limpiar con un ¿Para qué la trapito. muerde? Y se descarapeló. Y resulta que se empieza a descarapelar, ¿no? Y entonces eso es impresionante. Y esa imagen del gobernador de Nagoya en Japón, que llegó la habitante de ese país que obtuvo medalla de oro y se le hizo fácil morderla como si él hubiera sido el atleta y demás. Y obviamente marcó la medalla porque pues tiene una cobertura que habíamos mencionado al principio de oro. Le dejó los dientotes. Le dejó los dientes. Después tuvo que salir y dar una disculpa pública con toda la cara de vergüenza. Ustedes saben cuál es el gesto de honor en Japón. No, la nobleza y el honor en Japón son... El Comité Olímpico local dijo, no te preocupes, mija, esa medalla no la vuelves a tocar. Haznosla llegar, te vamos a dar una nueva. Y a usted, señor, la próxima vez que se mete en un protocolo que no le corresponde, considérese como un... Pues yo pensé que le iban a cobrar todavía no se define si se lo van a, se lo van a hacer, pero pues por lo pronto... Hay que recordar que están hechas de teléfonos celulares reciclados. La base es de plata pura. Todo el material, todos los metales son extraídos de teléfonos celulares viejos. Entonces la base de la de oro y la de plata es plata. Sí. Pero la de oro tiene una cobertura de oro de aproximadamente unos entre 8 y 10 gramos bañito. De oro. Exactamente, pero una cobertura muy, muy fina. Y al descarapelarse, eso también. Oye, ¿no se lo van a reponer a la pesista? Y seguramente sí, pero todavía no se pronuncia porque obviamente tienen que investigar. Sí, porque se está descarapelando. Guardada es que la quiso limpiar con chamoy, señora. No, pues. Y el chamoy sí descarapela ¿sabes con la salsa capsuduta, se le va toda con la Valentina. No, sí, está más canija la catsup. Bueno, ahora nos vamos con cosas bonitas, ¿no? ¿A poco no les dio gusto ver que en México la bandera aparecía por lo menos 4 ocasiones en señora. estos juegos? Claro. 4 veces. Por supuesto que eso es algo digno bien de resaltar. Emocionante. Es muy emocionante, es muy satisfactorio y además da mucho orgullo que atletas mexicanos logren ponerse en el podio del más alto nivel mundial. No importando si la medalla era esperada, si no era esperada, si era un deporte clásico, si era un deporte famoso, no importando. Creo que lo más importante es ver siempre a México en estos lugares y representando muy bien al continente. Además, creo que muchos de los resultados no se debe analizar fríamente de si obtuvo o no medalla nada más, sino revisemos la lista, en qué lugar clasificaron a nivel mundial, ¿sabes y qué lugar quedaron en esta ¿A dónde subieron? Yo qué le diría? Lo que pasa es que el Cuau es muy seguidor del varón de pubertad, señora. Cubertán.
Y también de los dos, ¿verdad? De los dos. Oye, no, pero yo creo que también habría que tomar en cuenta el esfuerzo que le tomó a cada uno llegar a donde llegó. Así es. Porque no es lo mismo un país llegar al oro que alguien llegar al cuarto lugar o al quinto con todo el camino que tuvo que recorrer. Un ejemplo. Y eso no lo mide nuestra sociedad capitalista. Alexa Moreno es la primer mujer mexicana que clasifica a una final de salto con caballo, queda en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos. Por unas centésimas. En la vida, por 17 centésimas, no es nada. Entonces, el resultado que acaba de marcar Alexa, a lo mejor en este momento no es valorado porque... No, pero sí es una diferencia. Medalla, pero es algo histórico. La cuarta mejor del mundo. Y nos va a tocar vivir generaciones enteras esperando que no haya otra Alexa. Y desafortunadamente por el deporte y por las condiciones y por muchas cosas, va a ser muy complicado verla para varias generaciones. Además, ella tuvo no solo que remontar el hecho de ser mexicana y mentalmente saber que no se nos da la gimnasia. Sino el buleo de la bola de mendigos. O sea, ya, saludo de la banda a quienes la atacaban, que si gorda, que si... No les hagas caso, man. No, y ahora regaló sus leotardos. Para cerrar el tema, donó 15 leotardos a asociaciones, a fundaciones de ayuda comunitaria, de ayuda social y demás, para que los subasten y tengan y puedan obtener dinero para. Entonces, ¡un aplauso para Alexa! Me pongo de pie. ¿Lavados o no lavados los leotardos? No, la cosa es que no estén lavados. Perdón. Lo importante es que son de un referente olímpico nacional, va a ser histórico. Mundial, y de una competidora que no conoció los Imagínate enmarcarlo y voltear a verlo y decir, si ella pudo, todos podemos. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. La verdad es que eso es fabuloso, ¿no? Y pues obviamente, digo, por ahí nos faltan algunas notas relacionadas con lo grandioso de estos Juegos Olímpicos en cuanto tenemos del empate de salto de altura. Recordarán que tanto el italiano como el catarí se quedaron con el oro los dos. Decidieron ya no arriesgar su oro, abrazarse como hermanos y llevamos 9 medallas en los Paralímpicos. Nomás 3 de oro. 3 de oro. Para que luego hablemos de eso y contra todo récord lo mundial, que se y récord mundial en 1500 con guía, ¿no? Así es, pero también tenemos datos muy interesantes en el fue la medalla 100 en la historia de natación. Por primera vez en la historia, México en esa semifinal de natación donde se obtuvo la medalla de oro con Jesús, hizo el 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, son detalles y parecen nada, pero de verdad hay historias impresionantes. Después les voy a pasar unos datos para que ustedes, si pueden encontrar estos documentales en la red que están por ahí disponibles, en algunas plataformas, de verdad que pueden disfrutar de cosas impresionantes que tienen estos juegos. Cuau, danos tus redes sociales, por favor. Sí, en Twitter nos encuentran como @CuauSánchez y ahí nos pueden comentar, disfrutar y hacer todo el debate que ustedes quieran sobre el tema. Ahora manda corte porque ya conduce. Nos vemos en corte, pero nos vemos en la próxima sección. Hasta pronto. Eso. Este espacio está hecho por mujeres para que la audiencia encuentre respuestas, pensamientos profundos, más preguntas y pedazos de una misma. A veces duele y otras emociona, pero siempre busca que sanemos y crezcamos juntas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Capital 21, Canal 11 y Conapred te dan la bienvenida a Quipatla. No te pierdas de las historias ocurridas en este pueblo fantástico con las que, junto a nuestros protagonistas, aprenderemos a enfrentarnos a la discriminación, así como el valor de las personas. Todos los lunes a las 12:30 horas. Retransmisión, domingos 6:30 horas, por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos.
aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor presidente de México, Benito Juárez García, informo que en 2018 la Oficina de Presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones. Hechos, no palabras. Tercer informe. Colaboramos, fue una colaboración amistosa que duró muchos años y una amistad que duró hasta el último día de su vida. El cine es un medio de revolución de las conciencias. Capital 21 trae para ti una revisión a la producción fílmica de México con testimonios exclusivos de directores y diversas personalidades, así como fragmentos de películas que definieron la narrativa de obras actuales. No te pierdas de este programa y conoce a Los que hicieron nuestro cine, una serie dirigida y conducida por el cineasta mexicano Alejandro Pelayo, de lunes a jueves a las 20:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Señora. ¿Qué? Pues es que es el revólver y usted sentada, señora. Es que me paro al último instante porque me canso mucho. ¿A usted le gusta la coca? La coca, no la de tomar, ¿eh? Ah, no. Mire, si va a España, le voy a recomendar que no pidan y que si le regalan que mira, porque casos de alucinaciones, paranoia y problemas para orinar son los efectos que produjo el consumo de cocaína adulterada en España, señora. ¿Pero con qué la adulteran? No se sabe con qué le están adulterando. ¿Y si le meten asbesto? Pero con decirle que la gente se pone a freír huevos con detergente. No. 2 de las personas que están... ¿Y de cuáles? ¿Los blanquillos No, los huevos de gallina, señora. Sí. Grave. Muy gacha. 9 personas con síntomas de intoxicación. Ya hay un muerto. Está cañón. Miren, el problema de las drogas es que no hay posología ni te dicen qué contiene. Y que son muy caras, ¿no? Ese es un problema grave. Pero fíjate que hubo una iniciativa aquí en México. Digo, perdón, no era así como muy pública, pero era un laboratorio de personas que avalaban los consumos y demás, pero decían, tráenos tu droga, te la analizamos, a ver qué te estás metiendo. Y era impresionante, porque sí salían y decían, pues trae DDT, y le agregaron tantito de agua de calzón. Agua de calzón, ya sabes tú, ¿no? Y era muy impresionante y entonces la gente pues ya sabía si le entraba o no y si no estaba demasiado bueno, señora, loco. pero fíjese que pasa otra cosa. En muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, dependiendo el cristal cuántos dientes te tire, quiere decir que está bueno. Estuvo chido. Sí. Pero en fin, vamos adelante con el revólver informacional. ¡Ay, órale! ¡Cansado de que todas las puertas se le cierren en la cara! Sí. Pues déles la espalda. Ah, no. Mire, por lo menos ya no lo harán. Las del Metrobús, señoras y señores, porque Claudia Sheinbaum habilitó 10 unidades 100% eléctricas en la línea 3, cuyas puertas cerrarán hacia afuera. Ahí está, ya señora. Van a evitar accidentes. Ya no va a haber esos accidentes. A ver si no pasa que se ilunden, como dice usted, como el Mexibus, y entonces ya no jale la puerta eléctrica. ¿Y ahora ¿verdad? cómo le hacemos para abrir la Exacto, que puerta? haga corto. Pero mire qué bonitas y más seguras. Ahí está, mire, cero contaminación. Ahí está. Para que le cargue usted electricidad. Ahí está. Ahora, tiroteo en Times Square, en Nueva York. Uy, ahí donde se celebra el Año Nuevo. Sí. Sucedió ayer a las 6 de la tarde. Hay una persona con una herida de bala en la pierna. Ahora, las autoridades no tienen mayor información al respecto. Seguro que fue en Times Square y no aquí en la Capirucha, porque aquí es donde pasa eso. Que estaban de guardia los paisanos. Los paisanos, sí. Perdón. Y luego, ¿qué cree? Sí. Allá también en los United. Ricardo Arjona cantó en no me diga, ¿lo encontraron vivo en su departamento? Cállate. Chin. Espérate. ¿Qué pasó? Pues él acá se las dio de yo soy aquel y se pone a cantar en el metro de Nueva York y para su tristeza nadie lo peló.
Ni lo reconocieron, ni le pidieron la foto. Es más, ni le aventaban una chiflada moneda. Oiga, y si por eso fue el tiroteo en Times Square. Se me hace que sí. Sí, la gente tratando de huir. De Arjona, huyeron. Tú eres como Fidel y yo soy como... Pues ahora para que se le levante el ánimo que venga acá a Copilco o a la zona de ¿para qué no lo trae para acá? No, ahí está bueno. Échale ganas, Arjona. Ya ve que nos lo querían llevar allá a entrevista. Sí. No, él dijo que él quería con Carmen Aristegui. Claro, Carmen lo mandó. Y ya no quiso con chango nosotros. entre la cola y el taxi. Oiga, dice mi presidente, mi jaguar de Macuspana, mi profeta ya, señora, de la selva, con 2 está bueno. que seguirá a México conteniendo migrantes. Y pide a gringos un plan de desarrollo para Centroamérica, un día después del intento de bloqueo de migrantes que salieron de Tapachula por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Entonces, don Andrés Manuel dijo, pues que van a buscar soluciones, Pidió ayuda a Estados Unidos, a Canadá, a que den visas temporales de trabajo, por favor, aunque sea cuentagotas como le andaban haciendo con los haitianos. Pide, pero oiga, la visa de trabajo para los migrantes, no para él. O sea, hay una imagen muy fuerte que está circulando en redes sobre el trato que le dan las autoridades de migración a la gente que quiere pasar por México o quedarse a trabajar por México. No creo, el mero, no señora, ellos mismos afirmaron, nosotros no queremos llegar a Estados Unidos, queremos quedarnos a trabajar en México porque hay más oportunidades que en nuestro país. Hay haitianos, cubanos, venezolanos, gente de Pendejuícuaro, y ya ayer mismo el director y el subdirector de la zona en donde fueron detenidos agarran a patadas en la cabeza en el suelo a un inmigrante. Entonces sí, eso ya es... Qué vergüenza, Shame on you. ¿A dónde va? Señora, no haga esto más difícil. Yo no puedo. Oiga, platíquenos del incendio, señora. ¿Qué hubo? ¿Cuál incendio? El del incendio de Milán, señora. En la torre de pizza. Ahora sí vaya sacando mis pastillas. Cerca de la torre de pizza. Incendio consumió edificio de 20 pisos en Milán. ¡Macamo! No está ¡Porca Madonna! No está en la misma ciudad Pisa y Milán. No, entonces en la torre de pizza. Cállese. Sorpresivamente no hay muertos ni heridos. Ay, Dios bendito. ¡Bendito! Qué bueno, porque por lo material como sea. Mientras no se queme la torre de Pisa o que se vuelva, imagínate, a quemar el museo como pasó en Florencia. El de la el de la Ubre, señora, ahí en Francia. Es el Louvre. Y en Francia, no en Italia. Ay, charro, qué bolas me haces. Perredista rinde protesta como ¿todavía hay perredistas? Federal. ¿Todavía hay perredistas? Sí, pero lo rindió desde la cárcel. Con razón. Entonces sí hay. ¿Se acuerda el que dio el grito del 15 de septiembre, el presidente municipal? Por streaming. De Guerrero Desde la cárcel y con un cable. Era por teléfono y él en la cárcel y dando el grito. Qué cosa tan... ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, desde Frescobote, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra preso en Veracruz, rindió protesta por escrito como diputado federal de la 65ª legislatura y con eso se convierte en el preso más corrupto. Sí, pues imagínese. Oye, pues que así le haga el Toledo, ya ves que tenía que venir a tomarse la foto y todo. Desde el tambo, que no le dé miedo. O el otro, el pollito igual se fuga, el Ricardo Anaya. Pero ¿y si le dan fuero, lo dejan fuera? Mire que... Mi hermana extranjera es una obra de autoficción que lidia con los secretos de la familia. Hijo, creo que me va a pegar si sabe que yo tengo una media hermana muy mayor. ¿Y hace cuánto que no la ve? Ándele. 30 ahorita. años. No, pues qué poca, señora. ¿Qué sabe la ¿qué? señora? Sí, pues no vaya a verla, búscale a su familia, señora, de su misma sangre, órale, de su sangre. Entraña de la... ¿verdad? O no vaya, si usted me paga... Uy, si usted la infancia, tú vas y la buscas. Págueme lo que me debe. Entonces no voy a España. Entonces mejor no demos la nota y vamos ahora. El abuso, los sueños de dos hermanas. Una obra de autoficción escrita e interpretada por nuestra siguiente invitada. O sea, ella la escribió, ella la interpreta. Todo. Irene Repeto. ¡Bravo, Irene! Hola, yo soy Inés, soy la hermana de la novia y quiero dedicarle esta canción a ella, a mi hermana. Va por ti. La vida nos fue separando y a la una de la otra nos quiso alejar.
te alejabas de mí, yo solamente podía cantarte una maldita canción. Yo te quiero porque espero todavía que por cosas de la vida no volvamos a encontrar. No volvamos a encontrar. Un día agarré mi pasaporte y me fui. Tú te casaste y tuviste hijos y también te fuiste. ¿Por qué no saliste de allí? ¿Por qué no viniste conmigo? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Quién eres? Tú ya no eres mi hermana. Ya no somos hermanas. Somos hermanas extranjeras. ¡Ay, ¡Bravo! Ya estábamos embebidos, oiga. ¡Qué fuerte, mana! Oiga, me encantó la percha, me encantó. Oiga, ¿usted en qué se basó para escribir esta maravilla? Pues me basé en un recuerdo mío de mi infancia que tiene que ver con mi hermana y tiene que ver con un primo Mira, mío vente también. para acá, que está bien bonito. Mira qué bonito. Sí. Qué bonito. Y va a estar del 24, ¿Que ya fue? Hasta el 22 de septiembre nada más. Pero nada más martes y miércoles a las 8 de la noche, señora. ¿En dónde? En el Teatro Sergio Magaña. Acá está. El Sergio Magaña es una bendición de teatro. Precioso, es un que teatro está hermoso. en la Santa María la Ribera. Exacto. Puede usted entrar por Arzate y allí en Sor Juan Inés de la Cruz, Trararán. Y estaba ya muy caliente los fines de semana para teatro de niños y nos cayó la cuarentena. La maldita pandemia, señora. Pero mira qué bonito. Ella es mi hermana. ¡Qué maravilla! La loca de los helechos. Y luego acá usted... Hago un número de nado sincronizado. No puede ser. Y con las Oye, pinzas, o sea, nos qué podemos hermosura. reír, pero también llorar, pero todo. Sí. Hermana. Ella es mi hermana. Dándole Candela. un beso. Sí. No, qué bonito barbaridad. está, qué bonito. Pues sí, hay muchos personajes que A cuentan ver. diferentes visiones de la historia. Híjole, Exacto, no es soy que solo eso yo que cuento mi versión, ¿no? Aquí está, pues, mi primo. A ver, el primo. A ver, yo veo ¿Ese al es el primo. primo? No. Yo veo al primo muy Ese es el primo. parecido. O viendo calzones. Nos parecemos mucho. Oiga, Se qué parecen bonito. mucho, Se parecen mucho. onda con el ¿Cuántos personajes? Te Pues hay avientas. como 4. 4 personajes. Ahora, Y claro, una como- de dos, o es una gran actriz o no quería pagarle O la a compañeros. pandemia para evitar andar contagiando. Ándele. Mejor ella a todos. Ella es Marisol. Ella es su... Marisol, pues es esta actriz de los años 50, 60, 70 en España, que sigue siendo hasta hoy día. De las que hablan así en las películas de... Espera, no debes hacerlo. ¿No? Es la voz así Algo como... así, sí. de capítulo que me estuviste stalkeando. Yo luego te contaré. ¿No quieren tomarse un café o algo? Platican las Porque dos. mi hermana fue una gran personalidad del baile flamenco y de la canta. Y yo acá, pues la naca, yo qué te digo. Hay un programa que hacer, Perdón, señora. ¿dónde, cuando ella quiera? Sergio Magaña, ya dijimos, ¿qué? Martes. Martes y miércoles a las 8 de la noche. ¿Se puede apartar lugar? Sí, pero si no, directamente al teatro van y lo compran. Es solamente pago en efectivo. Eso es muy importante saberlo. Sí, ahí no tienen, porque no luego tienen llegamos sin efectivo. No lleven bitcoins, no lleven No, por favor, no. No. Y el foro está al 50%. O sea Exactamente. que sí hay que llegar a tiempito y todo. Y luego allí ahora, alrededor, hay una bola de cafecitos y Sí, restaurantes. se está poniendo muy bonita la Se Santa pone re María, está muy bonita la linda. Santa María, que siempre ha sido de abuelengo, para que también lo disfruten. Exactamente. Tus redes, compañera. Estoy en Instagram, @Irene Repeto. Ahí voy a subir todas las actualizaciones y siguientes temporadas y demás. Y qué bonito canta además, ¿eh? No. Sí, me Pues encanta. todo, No, canta bien bonito. todo. Dios Es muy se vacía todito en algunas personas y a otras ni nos volteó a ver. Miren nomás lo que viene saliendo de Baboso, repente. cállese. Gracias, Irene. Muchísimas gracias. Vamos una pausita, ahorita retachamos. ¿Qué está pasando? Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México traen para ti este divertido semanario cultural donde podrás descubrir la vida y obra de diferentes personalidades desde un enfoque extravagante y multifacético.
Acompaña a Jazmín, Manuel y Romina Astral todos los martes a las 14 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Somos 4 mujeres, yo y mis hermanas. Vivir la falta de agua es difícil. Nos cae 2 días, cada 15 días. Últimamente ya nos está cayendo cada 8 días, todo el día. El programa Cosecha de Lluvia nos ha beneficiado mucho, nos facilita las tareas, aligera el esfuerzo y el tiempo de estarla cargando. Podemos darnos tiempo a nosotras mismas de estar diciendo qué te pasó, cómo está el día, en qué te ayudo. Qué gran ayuda nos están dando con esta captación. Mucha. Yo deseo mucho que vaya creciendo esto, que el agua que sale muy limpia y no tiene ni basura, ni está oscura, ni nada. Pues a mí me gusta la lluvia cuando llueve fuerte, es como si nos envolviera algo que diciendo, siente la lluvia, que estás viva, pues hay que buscar soluciones. La lluvia que cosechamos es indispensable para nosotras. Nuestra lluvia, nuestra casa. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. ¿Existen especies de mamíferos que ponen huevos? Los mamíferos son una clase de vertebrados que por lo general se caracterizan porque sus madres están provistas de glándulas mamarias que suministran leche a sus crías. De igual forma, son de sangre caliente, es decir, su temperatura es constante. Además, tienen dientes para masticar los alimentos, también poseen respiración pulmonar y en su mayoría son vivíparos. Por lo tanto, el embrión se desarrolla dentro de la madre y se nutre a través de la placenta. Igualmente pueden volar, vivir en la tierra o en el agua. Pregunta inesperada. ¿Existen especies de mamíferos que ponen huevos? Respuesta sorprendente. Sí, habitan en Australia y son especies como el ornitorrinco y 2 tipos del oso hormiguero espinoso. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. Capital 21 y el SPR presentan Infodemia, un programa dedicado a explicar los peligros de la desinformación en tiempos de la era digital. Conoce los desafíos que representan las noticias falsas en medios de comunicación, todos los viernes a las 18:30 horas, aquí por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. No, puro personaje, señora. Hoy tenemos personalidad, o sea... Puro talentazo. Francis Ford Coppola, hazte a un lado. Exacto, vale Sorbechi. Sí, no sirves para nada. Oye, ¿y usted creería que este inútil, que fue el primero en México que acabó Candy Crush, la primera etapa? Sí. Ese yo creo que es un mayor mérito, señora. Escribí el programa, o sea, 5 horas de la tarde le valían. Media hora antes de empezar el programa aquel, se ponía a darle y le daba. Se ponía a hacer el copy-paste. Oiga, el que esté nominado un Ariel, ¿usted No, cree? señora, es que no entendió. Le van a dar un Ariel y una cubeta y un fregado para que esté... No, qué orgullo, mi querido tío. No. Estamos fascinados de ¿Qué tranza veras. la banda? Estos invitados vienen a platicarnos de su película Independiente. Ok, está así, como que chido. Estuvo nominada para la Ariel a Mejor Ópera Prima. Recibamos con un cálido aplauso a Gabriela Sandoval. Gracias. Bravo. El tío Robert, quien no lo conoce... No conoce México. Sí, es como el Salón Los Ángeles. Ya te hicimos casting para un spot de mujeres y ya quedaste, luego te explico. Ah, sí, de mujeres. Sí, estaría estamos un estandopero ácido como usted. Ya quedaste, vale, sí. le damos. Te vamos Oiga, a disfrazar de... La verdad mujer. es que qué nervios con esta película, porque es totalmente políticamente incorrecta. Pero es real. Señor, la verdad es que tuvimos muchas adversidades que enfrentar porque de entrada no nos apoyaban para la postproducción porque nos decían justo eso. No, está muy políticamente incorrecta. Después muchos festivales nos rechazaron. Así todo al final del camino, nominación a la Ariel, a Ópera Prima, y estamos... ¿Cómo es que a ti se te ocurrió decirle, órale, va, Sí, compañera? estabas borracha. No sé. Le debes te agarró una el lana. físico, Te echó algo en la bebida. Aguas porque da agua de riñón, sí, y agua de calzón, sí. No, pues
De hecho, al principio no pensaba dirigirla yo, pero como vi que él ya estaba con la onda del stand-up, pero todos los años desde que conozco el guión, porque el guión lo conozco desde el 2009. Ni más sentido pésame. Ni más sentido pésame. Perdón, pero desde ese entonces existía el guión. Sí. ¿Y cuánto le pedaleaste tú hasta que se pudo realizar? ¿Cuántos años? No, pues fueron varios. La verdad es que yo estaba haciendo el stand-up y Gaby era la fanática número 1 del guión y me dijo, ya dámelo, tú estás con tus tonterías ahí de stand-up. Sí, perdiendo el tiempo ganando varo. Sí, con el cojo feliz. Haciéndote millonario con el cojo feliz. El almohadazo, que no sé qué, dámelo. Y en lugar de perder dinero haciendo películas, ¿verdad? Sí, y entonces ella ganó una lanita en de varias becas y varios concursos y dijo, ahí está. Un aplauso a esta mujer. El mundo es de los aventados, Chihuahua. Eso. Ok, está bien. Así se llama. Ok, está bien, señor. Y en un mundo en donde ahorita la cacería de brujas, de políticamente incorrectos e incorrectas que se pone sabrosa en las redes, ¿cómo se atreven ustedes a hacerlo? ¿Cuál fue la pulsión? ¿Nomás por llevar la contraria o porque había que demostrar algo? Bueno, no, en realidad por lo que a mí me atrapó la historia, en realidad fue esta cosa de perderle el miedo a hacer las cosas, que es como, siento yo, el corazón temático de la película, de la historia. Y por lo menos yo sí hice esta película porque quería verla. Claro. ¿Y de dónde sacaron el billete? Digo, yo sé que el tío Robert... Usted ya se ganó unos premios. Pero él vende su cuerpo en... No, pero hasta crees que arriesgó el dinero. La que arriesga es ella. A la gente, dice, no arriesgues a la gente con tu cuerpo. No, pero ha tenido llenos absolutos las pocas veces que se ha proyectado. En época de pandemia se llenaba el autocinema y todo. Con decirles que no dejaban entrar a la señora. No me dejaron, yo sigo en blanco. O sea que a mí no me culpen, ¿eh? Yo no le he podido ver. ¿Qué es esta escena? ¿Para quién estás hablando? ¿Para personas adultas mayores? Para adultos mayores. Se supone que Mariano es profesor de cine, pero descubrimos que le da clase a los viejitos nada más. La verdad está muy cotorra, señora. Y tiene usted razón, llenos absolutos, pero no han sido pocas funciones, ¿eh? O sea, ya la giramos por toda la República. Por toda la República. Eso, de chido. Tijuana a Mérida, Cancún. Es una muestra de que, siendo él tan conocido en redes sociales, le puede valer sorbechi que lo apoyen o no las distribuidoras. No, tampoco le dice la sal. No, apóyenlo. Proyeccionistas. No, la verdad es que él tuvo que hacer camino por la libre, perdón. Sí, no, y lo lograron, ¿a poco no, chica? Eso es una maravilla. De hecho, ahorita ya renunciamos a la proyección en cines. De hecho, ahorita ya estamos... Sí, que ahorita la película se proyectó, ya obtuvo su nominación y ahorita estamos ya en el camino hacia los formatos de streaming. Y hay muy buenas noticias que no puedo adelantar. Pero va a ser a través de... La película se va a seguir viendo a través de plataformas. Ahorita se puede ver en Vimeo On Demand. ¿Vimeo? On Demand. Entro a Vimeo, la busco, ok. Ok, está bien. ¿Está bien? Uh-huh. La ¿Cuánto? compro. Ahorita está en $6. $6, 120 varos. 120 varitos y la pueden ver 4 o 5 gentes y además acabar y ponerse a discutir porque está re fuerte. La verdad, la gente nos ha abrazado muchísimo con la película, los críticos, señora. O sea, Jorge Ayala Blanco, Fernanda Solórzano. Que son recanijos, no les gusta nada. Estoy que no me la creo porque aparte que se estén acercando a una comedia, también es muy importante. Pero es una comedia negra, compañero, no es la clásica comedia de No Manches Frida. En blanco y negro, ¿cierto? Sí, es negra y blanca. Negra y blanca. Más bien es humor negro, por eso. ¿No? Sí, y la verdad es que pues estamos muy contentos. Aparte de Gaby, que es una talentosa. En realidad la nominación es para la ópera prima de Gaby. Qué linda, Gaby. De Gaby. Qué emoción, ¿eh? Sí. Pero oiga, usted la escribió, Master. No, sí. Y estoy muy contento. Digo, me quedaron a deber mi nominación a Mejor Guión, pero está bien. Pero no, ya será. Academia somos compas. Sí. No pasa nada. Sabemos que para la próxima, mira. Si no le dan el Ariel, le dan el Fal Limón. Esté tranquilo. Oiga, y piensa en seguirle. Pues tú de acuerdo, sí, pero tú que tienes tantas chambas, ¿vas a seguirle en el cine? No solo eso, sino que Gaby y yo tenemos planeado ya hacer la siguiente a principios del próximo año. ¿Ya tienes el guión y todo? Y jefa, yo escribí... Deme un papel aunque no, espérese, un día antes lo va a hacer. Aunque me maten rápido. Sí, lo voy a escribir un día antes. Sí. Oiga, deme un papel y mátenme rápido. Sí. Órale, una fea estilo Almodóvar. Es desnudo, pero... Sí, y no lo acredita, y no lo amerita. Si no lo amerita el guión,
transmisión yo lo hago. Sí, no me importa que esté justificado. No, ¿qué tienes? No, pues vámonos. Órale, ya dijo. Sí, se va a llamar Por tus pujidos nos No, sabía yo que Reloaded. No te metas a la cama con espuelas. Hace mucho que no te aventaba. Me rasgas las sábanas. Desgraciado, es más, la que traigo pues. Mira, hasta el Reforma habló bien de ti. Hasta don Rafael La Niña, que a ese no le embona ningún chile. Sí, ahí está. Oigan, redes de la película, redes. Estamos en Twitter como OK Está Bien 2020 y si no, ay, te amo tío Robert en Twitter. Te amo tío Robert. Te amo tío Robert. No se pierdan sus shows. Ahorita tienes transmisión semanal. Sí, bueno, tenemos el podcast de La Hora Feliz y tenemos el programa que se llama Patrocínanos todos los jueves y ahorita ya nos vamos de gira, señor. Nos vamos a ir a finales de este año. ¿En el stand-up o con la película? No, en el stand-up. Con la película ya terminamos. Fue la primera mitad del año y después nos vamos con el stand-up. Ya vamos a Colombia, Perú, Ecuador. No, luego le cuento. Qué cosa. Mire, le digo que nos equivocamos de chama. Aquí estamos nosotros de güey. Usted encuerándose, colgándose ahí de cadenas. Le pegan y no le pagan el señor, mire. Le pegan y no le pagan. Si algo hicimos mal. No. Aplauso a los dos. De todo corazón, qué chido. Y nos avisan cuando esté ya en plataforma. Sí, ¿sabe qué? Si se lo gana, que lo venga y que nos lo enseñe. Digo, sí, el Ariel. Y también el Ariel. Y si no se lo gana, pues no venga, no es necesario. No, también que venga, que hable mal de los organizadores. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Váyanse porque la imagen que viene está regada. Está re feita. ¿Sabes qué? Es de la que él era el único escritor del almohadazo que podía escribir un chiste. Pero no vayas a decir un chiste de esto porque sí está muy punk. No, te mato si te está muy punk. Adelante, vamos a ver, es una boxeadora mexicana. Boxeadora mexicana convulsiona. No se da cuenta la canadiense de la tragedia que se está desarrollando en la esquina. Pero mira, allí está convulsionando. Qué tremendo. Sí, el box es fuerte, cobra vidas, vamos. No, pues sí, imagínese, señor. Ojalá que salga bien. Híjole, qué... Mira, hasta se nos quedó. Sí, no. Perdón, recibí. Ojalá salga adelante, señora. Híjole, está re fuerte. Sí. Vamos con una comedia para que se nos quite el mal sabor de boca, pero sí es que es un deporte bien difícil. Sí. Nuestra siguiente invitada viene a platicarnos sobre una obra que tiene un nombre, para empezar, bien ingenioso. La obra es algo de un tal Shakespeare. Mira, pues sí. Recibamos con un cálido aplauso a Sara Pineda. ¡Bravo, Sara! Gracias. Ay, Sarita, qué cosa te tocó ver llegando, mi amor. Luego, ¿por qué nos ponen esos Sí se avisos? quedó traumada Sarita, pero dice que estaba viendo a la... Y mira, aquí se pone también rudo, ¿verdad, Sara? ¿Qué es esto? Es un desmadre, es una locura y un desmadre. A ver, cuéntanos como de qué va para que ya nos dejes bien picados. Venga. Mira, algo de un tal Shakespeare es una obra que surgió a partir de que Adrián hace 7 años, Adrián Vázquez, que es el director, dramaturgo y mi compañero actor, me dijo: Sara, quiero trabajar contigo y quiero que hagamos una obra que no sé de qué va, pero vamos a estar muertos de risa al final en el camerino platicando de todo lo que nos gustó, lo que pasó, lo que pasó. Ya, dijiste sí. Pues dije, sí, no se puede decir que no ante esa invitación. ¡Qué locura! No sabíamos no manches, traen cuchillos, casco, o sea, sí se juegan la vida en el foro. Mira, sí, claro, en el teatro siempre te juegas la vida, pero aquí es muy literal. Es muy literal, acabamos las funciones de verdad. Pero a ver qué pasa con esa mesa de... Están como los Mythbusters, traen de todo. Es una obra que hacemos con cosas de comida, de una cocina industrial. Tenemos fuego, tenemos harina, tenemos verduras, frutas que a veces son los personajes, a veces son las cosas que nos ponemos para convertirnos en los personajes, a veces son las cosas que usamos para que los personajes cuenten la historia. Y es justo lo que están viendo, es hablar de 3 obras de William Shakespeare. ¿Cuáles están involucradas? Están involucradas Romeo y Julieta,
Macbeth y Titus Android. Sí, pues mire, no había forma de eliminarla. Eso no se pudo Y decir menos de que la no. cocina. Y menos de la cocina. Por ¡Qué eso miedo! se eligió. Exactamente. Entonces es una obra que estrenamos hace ya 7 años. ¿Cómo crees? Sí, llevamos con ella pues girando en la República, girando Oye, por y varias además partes del evolucionado, mundo. segurito, lo que habrá crecido. Muchísimo, porque tiene mucho de improvisación, alguna deseada y alguna indeseada, por decirlo de alguna manera, porque tenemos 1000 accidentes todo el tiempo. Claro. Cosa que amamos mucho y que utilizamos mucho. Que enriquece la obra, ¿no? Sí, y la gente se da cuenta cuando hay ese tipo de asuntos, es que señora. les gana la risa. Sí, sí, sí. Y hasta yo creo que aplauden más. Sobre todo se dan cuenta cuando Adrián, que es un experto en caerse y darse unos golpes maravillosos, ahí claro que el público se da cuenta. Y hay otros que no, que pasan desapercibidos porque nos gusta mucho jugar y meter el accidente en la Oye, obra. es que esto ya tendría que haber hecho gira internacional. Hemos ¿No entraron hecho al varias giras concurso de internacionales, Shakespeare? Sí, es que esto está maravilloso. Oye, ¿y dónde se están presentando ahora? Estamos justamente en el Foro Shakespeare. en Maravilloso Zamora lugar 7. como para esta locura. Hemos estado ya ahí varias temporadas y ahora nos recibieron con los brazos abiertos nuevamente a pesar de todo el desmadre que les dejamos siempre después de función. Pero no les dicen, ¿Quién limpia, ustedes o ellos? entre todo el mundo. Sí, entre pues es todo que el tienen mundo. que limpiar todos. Sí. ¿Qué traes, espagueti como pelo? No, es mi Ah. trapeador. Ah, mi trapeador caray. Morir. magnífico. Támora, que se Hubieras viste con traído sus a melones los y que su limpian trapeador. aquí para darles un aplauso. No, están dormidos, no pudieron venir porque los que limpian están dormidos todavía. Oye, pero a ver, ¿y qué días es? ¿Cómo entramos? Porque no hay el aforo completo, entonces hay que apartar, a ver. Exacto, estamos a la mitad del aforo, estamos al 50%. Exacto. Entonces, estamos los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6, hasta el 31 de octubre. Y los boletos los pueden comprar en el Foro Shakespeare, en la página del Foro Shakespeare. Y ya, así aseguran su lugar. Pero se llama algo de un tal Shakespeare. Ahí está, para que lo encuentren. Oye, qué gusto el Shakespeare, su renacimiento, y que ustedes después de 7 años sigan creciendo esta locura. Es un gozo estar en escena y decir los textos de Shakespeare y es un gozo. Hay un momento en que tenemos que estar más pendientes que en lo demás, minuto cuál, a ver, para estar atentos. Es que luego justo uno se voltea en el momento crucial. Perdón. No te preocupes. Es durante toda la obra que hay que estar pendientísimos. Creo que no va a haber momento en lo que les permita voltear hacia otro lado. Siempre está pasando algo, como les digo, a veces planeado, a veces no, pero es una obra muy irreverente, muy divertida. 1 hora y cuarto de sorpresas, de movimiento, de guerra, de globazos. ¿Tiene página o redes la obra? La compañía tiene página de Instagram, de Twitter, de Facebook, ¿Cómo se llama? Los Tristes Tigres. Ah, qué Los chido. ¿Y Tristes tus redes Tigres. personales? Sara Pinet en todos lados. Ahí estamos, un aplauso. Y váyase a hacer chis, que ahorita regresamos, ¿no? Gracias, compañerita. Un abrazo, voy, vengo. Vamos, no le cambien. Aunque usted no lo vea, el único programa de revisionismo mediático trae para ti, En Resumen, con Paola Salinas. Un programa de análisis de las noticias más importantes de cada semana, así como el diálogo circular entre los medios y el presidente López Obrador y las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todos los domingos, en punto de las 21 horas, por las redes sociales de Capital 21 y aunque usted no lo vea. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Soy Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México y autora de una biografía novelada sobre doña Leona Vicario. Doña Leona Vicario es una de las mujeres más notables que participaron en el movimiento insurgente. Ella nació en la Ciudad de México en 1789. Desde muy pequeña mostró una gran inteligencia y precocidad. Ella se vuelve parte de los Guadalupes. Dio mucho dinero al movimiento insurgente, apoyó mucho. Pero Leona no nada más se limitaba a dar dinero. Ella fue fundamental en cuanto a la información, ayudaba muchísimo en la elaboración de todos los documentos y todo lo que hizo también en los periódicos insurgentes cuando estaba ahí en Oaxaca. Por ejemplo, había un periódico que se llamaba El Fénix de la Libertad, donde ella hacía artículos bastante críticos, pero con seudónimo, porque no los publicaban si iban firmados por una mujer, y la publicaban por la calidad de lo que escribía, ¿no?
tenía la capacidad y las dotes para escribir y tenía la entereza y el carácter para hacerlo. Pero yo creo que ella es el prototipo de una mujer luchadora que muy bien representa las ideas feministas. A ella no la detuvo ser mujer. En estos tiempos, bueno, estuviera encabezando los movimientos, te lo puedo asegurar. Es una expresión y una muestra de lo que es llevar el amor a la patria hasta las últimas consecuencias. Creo que es un modelo para todos y todas. Este lunes 30 de agosto a las 2:30 de la tarde, Multiculturalidad y Friki Plaza. Artes plásticas con César Garnica, Antonio Malpica y Zombies. Sara Batalla y literatura. Música y apocalipsis, todo esto y más, solo por Capital 21, el corazón de la capital. Porque tú y yo somos libres entre libros. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentan Animalaria, un programa de promotores culturales comunitarios donde vivirás grandes aventuras en mundos llenos de diversión. Todos los miércoles en punto de las 14:30 horas. Retransmisión sábados a las 9 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. ¿Cómo estás, Fernanda, mi charro, amigos, Capital por Cuales? Pues sí, cómo han cambiado las cosas y cómo ha cambiado esta realidad. ¿Se acuerdan que antes ni quien se preocupara por el regreso a clases? Pero ahora, de repente, así como salieron feministas o especialistas en epidemias, ahora les preocupan las niñas y los niños. Pero a ver, vamos a barajarla más despacio. ¿Cómo dicen? ¿Quiénes son los que no quieren las clases? Estos de Unidos en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Los de Claudio, mexicanos en favor de la corrupción, decían que qué barbaridad, las niñas, los niños no tenían clases. Si no mal recordamos, este rollo de no regresar a clases, pues era el argumento de la Coordinadora Nacional de la Educación, ¿no? ¿O cómo? Y ahora resulta que este organismo, México a favor de la corrupción, de Claudio y de todos estos conservadores, no quieren que hayan clases presenciales. Pues casi están aplicando la de si no puedes con el enemigo, únetele. Ya Claudio y su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la CENTE. Las vueltas que da la vida. Pues ver para creer en un clima de franca desesperación. Bueno, pero ya la UNICEF dio el espaldarazo, así es que a limpiar los salones, a limpiar las escuelas, a prepararlo todo. Fernanda, mi charro, amigos, Capital por Cuales, mis redes, Marco Zapata Pachuco en Facebook y en Twitter soy _M Zapata. Mi cantador solitario ya está haciendo la versión de Cucurrucucuma. No, señora, todavía no, hasta que usted le pague. Todavía le debe 24... Pero es que para esta sección tan bonita. Cucurrucucuma Oma. Exacto. Sí, o el brindis, por la lejana montaña va cabalgando un beduino. No, cállese. ¿Sabía usted que México recibirá 130 refugiados afganos? Mientras le patea en la cabeza a refugiados haitianos, ¿verdad?
¿Te acuerdas lo que te dije el otro día? Sí, señora. Pero una cosa, no tiene que ver con otra, señora. No. Hay que recibir a los afganos. Y también. Pero usted estaba. ¿Y por qué a estos no? A ver, calma. Sí está bien que entren afganos, pero también está bien que entren de otros países, señora. Ay, mire, ya no le mueva. Farah. Nayeli Seraoui. ¿Cómo está? No, ¿cómo dice rápido tu nombre? Farah Nayeli. Farah Nayeli. Como la Farah Fawcett. Dices Farah. No, a veces ni francesa era. No, ya traigo un desmadre yo aquí. Oiga, cuéntenos de qué nos va a platicar y cómo está la movida. En sí, México ya recibió 3 equipos, por así decirlo, de refugiados, o bueno, 3 tandas, o no sé cómo decir. 3 tandas de refugiados. Primero fueron los periodistas, espérenme, porque trae unos zapatos. Ay, mis calcetines. Señora. Bien cucos tus calcetines. Bueno, déjelo así. Siga, maestra. Siga. Sí, primero recibieron el martes pasado, si no me equivoco. Ay, qué pena. Ay, creí que no se iban a ver tanto. 5 chicas que son parte del Afghan Dreamer, que es un equipo de robótica. De hecho, ya son alrededor de 20 chicas entre 13 y 18 años. Y las que llegaron a México compiten internacionalmente, han ganado varios premios y justamente estaban pues viendo la manera de huir de Afganistán cuando oyeron que México abrió dar asilo. Vinieron para acá. Con sus familias, me imagino. No, una viene con su pareja, porque las que están en México son mayores de edad. Y también están más bien de paso. México les está dando, tienen una visa por 180 días, que es una visa humanitaria. La que se da aquí. ¿Pero ellas hacia dónde van? ¿Hacia Estados Unidos? La mayoría de estas chicas han recibido becas por parte de universidades de Estados Unidos, porque ahora todavía estamos en el COVID, ellas crearon unos respiradores a base de motores del Toyota Corolla. Entonces fueron muy, muy importantes en Afganistán. Van a decir, ¿y por qué se van y dejan sin conocimientos allá? No es por gusto. Acuérdense que ahorita el talibán y por la religión, ellas no pueden seguir estudiando y mucho menos desarrollándose en la ciencia. Hay imágenes brutales ahorita en las redes donde ven. Pues ellas peligran por su vida, ¿no? Es lo que dijeron, que México no solo les salvó la vida, sino también pues el poder continuar con sus sueños. El tiempo que van a estar aquí, estos 180 días, son pagados por iniciativa privada. La alimentación y el hospedaje. Para que no digan que le costó al pueblo y que la fregaron. No, o sea, todo ya está cubierto. Ese mismo día, el martes en la noche, llegaron 130 refugiados más, que la mayoría son reporteros de The New York Times, y ayer se recibieron 86 más refugiados, periodistas y sus familias, esta vez de The Wall Street Journal. Y bueno, ahorita es lo que está haciendo México. Ellos aceptaron, están recibiendo muchísimas solicitudes de afganos que quieren venir para acá. No, obviamente. Comediante que aquí presentamos. Lo llevan cacheteando todo el viaje y cuando llega a otro punto, pues ahí se lo chutan. La señora que enfrentan en la calle. Sí. Y en la calle un tipo le hace un juicio sumario, la pobre. Le dan un balazo en la cabeza. Y le dan un tiro en la cabeza. No, es que la situación para la mujer específicamente. Los derechos humanos desaparecieron. Sí. Y eso que aún no se sabe, ¿no? Realmente hasta mañana, que se supone que es la fecha límite en que va a estar Estados Unidos, sabremos qué es lo que va a pasar. Ahora, hubo ataques al aeropuerto ayer, señora. ¿Tú sabes algo, Farah? Pues esa es una cuestión también muy crítica, ¿no? Porque ahorita el Estado Islámico, que es quien ha estado haciendo los atentados, pues yo creo que van a seguir. Estados Unidos va a seguir. No es lo mismo que el talibán. No es lo mismo que el talibán. Son los que se adjudicaron el ataque al aeropuerto. No son los mismos, señora. Y uno le ayuda al otro y de estos Lo que pasa es que se hacen de la vista gorda también las autoridades afganas con el Estado Islámico, señora. ¿Nos cuentas hacia dónde va a huir la gente a patín? Sí. Ahí te lo encargamos. Gracias. Vamos con algo grato, señora. Tus redes. Farah Nayeli en Twitter, Leyas Witch en Facebook. Ya está. Ahí está, señora. Ya está, mi vida. Gracias. Vamos con algo más grato, por favor, señora. Tenemos que pedirle a los invitados que lo piensen porque tal vez quieran cambiar su nombre. No es el más afortunado hoy en día, ¿verdad? Pero eso no les quita la Están de moda, están de moda. Digamos que están en boca de todos y en el pulmón de todos. Se llama Delta. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Delta. Esta canción se llama Desenamórate.
va a sonarte muy, muy extraño, pero entre los dos lo mejor es terminar. Desenamórate de mí, me desenamoro de ti. Oh. Solamente quiero estar drogado para no poderte recordar. Llévate lo que quieras, llévate este momento. Yo aquí estoy solo, tranquilo y en paz. Siempre estás recordando el pasado, aquel tiempo el cual jamás podrá cambiar. Desenamórate de mí, me desenamoro de ti. Solamente quiero estar drogado para no poderte recordar. Llévate lo que quieras, llévate este momento. Yo aquí estoy solo, tranquilo y en paz. Que estamos cada vez más lejos, como las olas del mar que se van murmurando con la boca cerrada. Voy buscando quien me dé calor. Quien me dé calor. Oh, oh, ¡Qué prendidón, chavos! ¿Cómo están, mis babies? ¿Qué yo acá? ¿Qué? A ver. Usted, déjeme saludar a la sección. Sí. A ver, rítmica, que vayan dando sus nombres. Sección rítmica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto. Muy bien, Robert. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luillo, ¿cómo están? Y el maestro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Armando Steiner, somos Delta. A ver, por eso decíamos, ¿no quieren mejor otra variante, la lambda, por ejemplo? Sí, ahorita está de moda, ya empezó la lambda, pero no está tan fuerte. Pero la señora. Delta pinta bien. Oigan, qué chido, ¿cuánto tiempo existiendo ya Delta, por favor? Tenemos desde el 2014. No, espérese. Váyase para allá usted. Ok. Tenemos desde el año 2014 y la primera producción salimos en el año 2016. Perfecto. Y ahorita, pues con todo después de la pandemia, pospandemia. Así es. Pandemia, sí. Oiga, ¿y qué viene? ¿Ahorita qué están estrenando? ¿Cómo los encontramos en todas las plataformas? Pase para Coras. Mira, es muy fácil. Nos encuentran en Delta Music México, en todas las plataformas, así de fácil y sencillo. Ok, ahora el joven para que conteste algo también. Por favor, ¿qué están estrenando y qué vamos a encontrar? A ver, Acabamos de estrenar hace un mes el segundo sencillo de nuestro nuevo material que se llama Me Elevo Más y bueno... Iban a venir hace un mes, pero la verdad es que nosotros teníamos el calendario lleno, ya sabe cómo está el programa. ¿Pero qué creen? Otra rolita, ¿no? Claro, seguro nos le ¿Cuál echamos. van a interpretar ahorita?
Seré de ti. Seré de ti, baby. Y me suena así unas partes acá como muy Whitesnake con esta guitarra. Tiene cosillas. Electroacústica. ¡Y vámonos con Delta! ¡Sí, señor! ¡Mañana! Esta canción se llama Seré de ti, somos Delta. Recuerden escucharnos en nuestras redes, Delta Music México. Realmente la banda es eléctrica, pero ahorita estamos tocando acústico. Chido. Vámonos. Dicen que la locura es más hermosa cuando estás en la soledad. Encuentras todas las respuestas que se esconden en la debilidad. Fue dado de ese buen amor, ilusionado como un niño, y tú me dices eternamente seré de ti. Como dos locos amándonos para siempre. Abre tus alas y vuela conmigo y al infinito será el nuevo destino. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Y si te olvido, sería evolucionar. Me arrepiento de buscarte y dejarme engatusar. Fui embriagado de ese buen amor.